Suscríbete a La Panterita. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Una noche fantástica con los amigos. Hacé como Pablito Lechuga. Después de tomar y antes de dormir, tomá Scone. Con Scone, al día siguiente, cero resaca y fresco como una lechuga. Scone es contra la resaca. Pedilos en tu tienda de conveniencia favorita y en farmacias. Scone es un producto de Dallas S.A. Tu bienestar, nuestro propósito. Jugadores, presten atención. En los laterales quiero ida y vuelta. De Ñembucú a Boquerón y de Itapúa a Concepción. Suben, bajan, suben, bajan. ¿Entendido? ¡Vamos con todo! Lo que pasa en la cancha lo llevamos a todo el país. Viví todo el fútbol paraguayo por Tigo Sports. Contratá Wi-Fi ilimitado más TV al 0981-611-611 o en tigo.com.pi. Tener todo contigo te conviene más. Cuando el trabajo se siente indomable, hay solo una marca de camiones que puede mantenerse por encima de todo. Elegí Isuzu, la marca de camiones más vendida del Paraguay. Con su fuerza, eficiencia y durabilidad, vas a poder asegurar que el trabajo nunca se te escape de las manos. Además, la calidad de origen 100% japonés solo confirma quién es el alfa en esta jungla. Camiones Isuzu, invencible por naturaleza. Representa Automotor. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accedí a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. 1 de marzo. Deporte total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. A través de la 780 AM. En segundos también ya vamos a estar compartiendo con los amigos de Mega TV. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Tano, ¿cómo estás? Buen día, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Tano, Jotita, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, y qué gusto recibirlos al presidente de Guaraní hoy en el arranque del programa. Guaraní que ya tiene entrenador. Por fin Guaraní ya tiene técnico y un técnico realmente de primera. Presidente, don Emilio Dar, bienvenido a Deporte Total. Le recibe el Tano. ¿Cómo le va? Buen día, Tano, buen día a tus compañeros ahí en la mesa y a la audiencia. Bueno, muchas gracias, presidente, por estar con nosotros en el arranque del programa. Y por fin Guaraní tiene entrenador, presidente. Sí, señor. Lo bueno se hace esperar, dice un adagio antiguo. Efectivamente, hemos tenido un recorrido un poco largo, ¿verdad?, en esta oportunidad para escoger un técnico acorde con las circunstancias también y con lo que lógicamente un club, así como el nuestro, un club grande y pretencioso, tiene que tener. Lastimosamente el fútbol a veces tiene sus sorpresas agradables y no tanto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de incorporar al profesor Bobaglio después de haber hecho un análisis exhaustivo de su carrera, pero lastimosamente no se dieron las cosas. El fútbol es así, con los propios futbolistas a veces, con técnicos y con otros profesionales. Entonces decidimos finalmente la rescisión del contrato del profesor Bobaglio y estuvimos analizando con cautela también la incorporación de este nuevo cuerpo técnico, y después de algunas vicisitudes que tuvimos, que en realidad situaciones más bien del profesor Arce, ¿verdad?, enfermedad primero por dengue y luego un duelo absolutamente inesperado. Finalmente conseguimos
cerrar las condiciones tanto deportivas como económicas del profesor y lo incorporamos, gracias a Dios. Mañana estaría él ya haciéndose cargo del plantel. Es decir, que se combinaron dos situaciones, presidente. Lo primero, el análisis de parte de ustedes, de parte de la directiva, para elegir o para encontrar el candidato, y después por esas cuestiones personales de Arce como que se dilató un poquito la negociación. ¿Fue así? Sí, efectivamente fue algo desde luego inesperado, tanto para él como para nosotros, ¿verdad? De vuelta digo, el primer día que hablamos, coordinamos una reunión para el día siguiente y él al día siguiente cayó con enfermo con el dengue, ¿verdad? Entonces, en fin, pero son cuestiones así que desde luego suceden y pueden suceder hoy, mañana, cualquier día. Simplemente estoy mencionando eso para un poco argumentar el tiempo que tuvimos, y no solamente eso, sino que nos detuvimos también a analizar muy puntillosamente, digamos que los últimos candidatos, después de haber tenido más o menos unos 20, íbamos decantando y llegamos finalmente al profesor Francisco Arce. Presidente, esa supuesta comunicación o negociación con Gustavo Florentín, ¿eso fue real? No fue una negociación, fue una conversación, así como conversamos también con otros técnicos. Dentro precisamente del trámite de lo que sería la selección, preselección, digamos, de técnicos. Ya. ¿Por qué Francisco Arce hoy al comando de la dirección técnica de Guaraní, presidente? ¿Por qué esta elección? Bueno, obviamente por uno hay que decidirse, ¿verdad? Nosotros entendemos que en este momento el profesor Arce es la mejor alternativa y desde luego estamos haciendo un esfuerzo económico financiero importante para incorporarlo, porque es desde nuestro punto de vista es en este momento el técnico paraguayo que digamos que reúne todas las condiciones para Guaraní, y ciertamente, de vuelta digo, es un esfuerzo económico importante, pero lo estamos haciendo en aras de un mejoramiento importante del rendimiento de nuestro plantel, que creemos y estamos seguros que es un plantel suficientemente apto para pelear arriba en la tabla y por supuesto pelear el campeonato inclusive, ¿verdad? Nosotros no podemos soslayar eso. Guaraní tiene que pelear siempre arriba. Presidente, Jotita lo saluda, ¿cómo está? Bien, Jotita, ¿cómo estás? Bien, presidente. Por lo que escucho, al parecer Arce terminó siendo en estos últimos días o tal vez en la última semana el candidato número 1, y por esas cuestiones de que el profe Arce no podía asumir todavía por el tema del dengue, después por el tema de duelo, Guaraní ya tenía puesto los ojos y ya lo tenía prácticamente cerrado a Arce hace unas semanitas atrás, ¿verdad? No necesariamente, era evidentemente hace un par de días, en todo caso, la opción número 1. Es simplemente eso, bueno. Pero en fin, hoy estamos ya tranquilos digo en el sentido de que ya tenemos un cuerpo técnico que va a asumir mañana y vamos a comenzar a trabajar ya firmemente para obtener, estamos a un poquito más de una semana del siguiente compromiso y tenemos que ir y hacer una presentación como corresponde y obviamente si es posible traer un triunfo. Claro. Estoy seguro que es posible. Presidente, sacando lo deportivo, que definitivamente lo ha golpeado y mucho a Guaraní la eliminación de la Sudamericana, económicamente, ¿en qué grado afecta que Guaraní hoy en día, en el mes de marzo, se quede sin competencia internacional? Y el grado son 6 dígitos. Estamos hablando de alrededor de $1 millón. Eso es lo que afecta al flujo. Pero nosotros tenemos, en primer término,
recursos que vamos a seguir seguramente recibiendo de las últimas ventas de jugadores, que no es mucho, y los sponsors que hemos, gracias a Dios, conseguido en este año, de forma que podamos solventar, digamos, que una campaña exitosa a nivel deportivo. ¿Hay una fecha, una promesa de pago de Cerro por Morel, presidente, o no todavía? Y lastimosamente no, la promesa estaba escrita en el contrato, que era el 15 de enero. Ah, desde enero. Esa promesa no se cumplió hasta ahora. ¿Y lo de Segovia ya está en FIFA? No, lo de Segovia, nosotros hemos hecho el urgimiento último hace unos días y nos comunicaron que, tengo entendido, no tengo la fecha exacta, pero creo que entre lunes, martes, miércoles de la semana que viene estarían ellos depositando los fondos por la cuota pendiente del mes de diciembre. Presidente, muy buen día. ¿Cómo estás? Benicio le saluda. Buen día, Benicio, ¿cómo estás? Bien, yo creo que aquí un paso gigantesco con respecto a poner orden en lo que concierne a lo estrictamente deportivo. Porque, lógicamente, un club grande como Guaraní, sin técnico visible, por decirlo así, o definitivo, que es el término justo, en este caso, era una situación engorrosa. Ahora ya hay un técnico definitivo, se llama Francisco Arce, uno de los más connotados en nuestro medio, en nuestro país, sin resquicio para la duda. Un poco de ahora en más, don Emilio, un Guaraní que precisa, por imperio de las circunstancias, asumir un papel protagónico en esta temporada 2024 sin ninguna duda. ¿Por qué? Por respeto a ese caudal de seguidores que tienen todo el territorio nacional. Benicio, primero tengo que decirte, un solo partido ha sido dirigido por el cuerpo técnico provisorio. Nosotros desde el día 1 estuvimos de vuelta a Dios haciendo los análisis correspondientes para definir el siguiente cuerpo técnico. Eso estaba dentro de nuestro ánimo, de nuestra voluntad. Una cosa es lo que uno se propone y otra cosa es lo que de repente dicta el día a día, ¿verdad? Hay adversidades que se presentan en primer término. En segundo término, es lo que acabas de decir, sin ninguna duda, nosotros los dirigentes, Benicio, y vos me conoces a la gente que está conmigo también, somos los más interesados en tener éxito deportivo en el club. No puede haber nadie que pueda pensar lo contrario, ni en la peor de las pesadillas. Entonces, obviamente nosotros estamos en ese sentido haciendo lo posible y a veces lo imposible. Pero el deporte en general es así, absolutamente impredecible, y el fútbol también. Como yo dije en otros medios, nosotros hemos traído a Gustavo Costa, y disculpen la expresión, ni su vecino lo conocía, y resultó ser un excelente técnico, hasta el punto que fue a los 3 clubes grandes también de acá, de 2 clubes, ¿verdad? A Olimpia, Cerro, y sin ir más lejos fue a clubes de primer nivel internacional y a selecciones inclusive. Lo mismo puedo decir de lo que vos podés recordar del Chema Rodríguez, o eventualmente lo que podríamos decir de Arnero, que estuvo también con nosotros y pegó el salto, o podríamos decir de Sánchez Rabina, que vinieron la dupla, no los conocía nadie y terminaron siendo entrenadores de clubes de primer nivel en la Argentina, etcétera, ¿verdad? O sea, nosotros no es que querramos ocasionar una desgracia para el club, ni mucho menos. Simplemente así son las cosas. Si tuviéramos la bola de cristal seríamos todos millonarios, sin ninguna duda, ¿verdad? Lo mismo puedo decir
la contratación de jugadores, Benicio, y vos tenés suficiente kilometraje para, digamos que en todo caso aseverar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Totalmente, pero totalmente. También los tiempos en que vivimos en la actualidad, lo que representa, digamos, sostener una institución grande como Guaraní, abrir cada día las puertas del club significa un monto suficientemente oneroso. Juega la pregunta concreta ante este contexto que acabo de plantear. Don Emilio, ¿juega un papel preponderante en los proyectos o para sustentar los proyectos del club desde el estamento dirigencial el aspecto económico financiero, dada la plaza limitada que tenemos en ese sentido? A ver, quiero un poco graficar. Una familia es una empresa, una mini empresa, una pequeña empresa. Sí. En una familia, ni aunque sea de una pareja, ¿verdad? Digamos que se establece una política económica, si se puede decir. Sí. En una empresa pequeña, y no quiero ser peyorativo, en una despensa pequeña de barrio, se establece algún tipo de política o de disciplina financiera, económica. Sí. No se supone que la persona, el propietario de la despensa o del comercio de barrio deba perder cada vez que abre su cortina, digamos. Sí. Lo mismo sucede en un club, con más razón aún, sobre todo por el hecho de que estamos administrando recursos del club, no propios. Pero ¿qué pasa? El club y los clubes, y yo me arriesgaría a decir todos los clubes de Paraguay, manejan recursos obtenidos de sus dirigentes y especialmente de sus presidentes. Y eso no es un secreto para mí, ni para vos, ni para nadie. Sí. Entonces, un poquito ese tipo de cuestiones son las que a veces la gente, con toda razón, ¿verdad? La gente, me refiero yo al hincha, al aficionado, etcétera, también no lleva en cuenta. Pero nosotros, con 30 años de caminar en esto, ya tenemos también de alguna manera un poco la piel un poco endurecida en ese sentido, porque si fuera uno demasiado quisquilloso no duraría 15 días en la dirigencia del fútbol en nuestro país, Benicio. Sí. Ahora, don Emilio, el mecenazgo es una figura perimida, ¿no? En los tiempos en que vivimos, ¿o no? Bueno, lamentablemente es una figura que continúa. Ajá. Digo lamentablemente porque sí, no debe ser así. Ninguna posibilidad de que un club como, y voy a mencionar, Olimpia, Libertad, Cerro Porteño, Guaraní y algunos otros, puedan sobrevivir en esta tremenda selva de varios dígitos de dólares que hoy se maneja en el fútbol, con una mínima chance de poder competir y de igual a igual con clubes internacionales, por decir, ¿verdad? Y ni qué decir, bueno, a veces luego hasta incluso en nuestro medio, ¿verdad? Presidente, dos últimas, por favor. Días anteriores estábamos hablando y nos llamó la atención la escasísima concurrencia en la última asamblea del club Guaraní. ¿Cómo se puede hacer desde el club, desde adentro, de manera interna, cómo se puede hacer para despertar de vuelta al hincha y al socio? Esta directiva tiene como proyecto abrir las puertas del club como para hacer una captación de socios realmente a gran escala, presidente. Desde el inicio de mi presidencia yo estoy haciendo campañas para asociar a la gente. Se está abriendo el club en ese sentido y necesitamos que la gente se asocie. Esperemos tener 10.000, 15.000, 20.000 socios, pero lastimosamente la gente tampoco
se interesa en ese sentido. Nos gustaría tener, por supuesto que sí. No, disculpen, señores, porque verdaderamente tengo demasiado llamado y yo quiero ser realmente justo con todo, si es posible, ¿verdad? Sí. Pido disculpas en ese sentido. Entendemos perfectamente. Gracias por el tiempo, presidente. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. El presidente del Club Guaraní, el señor Emilio Dar. Lo escuchamos a Robert y ya seguimos. Se llega a la agroferia de microempresarios de la cooperativa Luque con productos para la Semana Santa, sábado 23 de marzo desde las 7:30 horas en el estacionamiento de la Casa Central, con ventas de quesos, carne de cerdo, pescado, harina de maíz y mucho más. Agroferia de la cooperativa Luque Limitada, sábado 23 de marzo, les esperamos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410.000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Bien, 11:53, 22 grados la temperatura. ¿Qué temperatura más agradable realmente tenemos en estos momentos? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Tano, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, todo tranquilo. Bueno, y por fin el humo blanco. Por fin, sí. Ayer a las 5 de la tarde aproximadamente, 4:30, 5 de la tarde, ya se concretaba todo oficialmente. Entonces a partir de ahí tenemos que decir que así como decís, Tano, por fin Guaraní tiene técnico. Terminó esa vía crucis. Camino al técnico de Guaraní. Sí, realmente. Ahora, ¿qué sabes, Dani? ¿Arce viene con su cuerpo técnico habitual o hay alguno que se bajó del tren? Yo creo que hay alguno que se bajó del tren, porque a mí no me pasaron nombres todavía, mañana lo van a hacer oficialmente, pero me dijeron que vienen 7 integrantes del cuerpo técnico y Chiqui Arce tenía 12, recordando siempre eso. ¿12? Sí, tenía. Estaban entre 12 en un momento dado. Entonces son 7. Son 2 PF, 2 asistentes técnicos primeramente, 3 asistentes técnicos, 2 PF y un preparador de arquero. Más Chiqui, 7 total. Repito, 3 asistentes que yo creo son Enciso, Cohete Cohener y Bogado, creo son los 3. Luego los 2 PF que tiene, que venían trabajando por lo menos con él en Olimpia, son 3, pero yo creo que van a venir estos 2, el profe Núñez, Nicolás Ayelo, y también está el profe Denis con él, yo creo que él no viene. Y el preparador quiero de siempre es Waldemar Chena. ¿Cohete sigue con él? Sí, yo tengo entendido que sí. Sí. Tengo entendido que sí. Pero ¿y a Cristaldo no lo citaste? Y Cristaldo ya no venía trabajando con él en la parte técnica, Tano, desde Cerro, ¿recuerdas? Sí, pero estaba con él.
Estaba con él. Lo que no estaba era en el banco, porque fue Enciso con él en los últimos tiempos, ¿verdad? Y en Olimpia mismo también. En Cerro, luego en Olimpia. Fue así. Sí. Yo por eso no lo cito a Blas Cristaldo, que creo está más bien ya en esa parte, digamos, ¿cómo puedo decir? Asesorando o de asesor, no sé, por utilizar un término, y no más dentro del campo. Yo por eso creo, repito, a mí me dieron cantidad, pero no me dijeron, creo que el propio Chiqui no mencionó todavía esto a los directivos de Guaraní, quiénes son los 7, pero sí son esa cantidad, eso confirmado. Bueno, ahí nos sobra uno, pues yo a Cristaldo lo tengo que incluir sí o sí, porque también llegará. Ahora, en la función... ¿Crees vos o no? ¿Eh? ¿Crees vos? ¿Crees que va a venir Cristaldo? Te pregunto. Y yo creo que sí. Cristaldo Yo tengo mi duda, pero se puede dar. Uña y carne. Sin problema, yo creo que se puede dar, pero tengo mi... ¿Vos tenés seria dudas? duda. Yo tengo duda. Bueno, está. Lo cierto y concreto que son siete los... Es así. Los profesionales que formarán el cuerpo técnico de Guaraní. Sí, son 7, eso sí, confirmado. Son 7 los del cuerpo técnico de Chiqui Arce, que va a empezar, así como ya escuchamos nosotros recién, va a empezar a trabajar el día sábado. Hoy se va a preparar todo lo que tiene que ver con el tema audiovisual. Se va a hacer una presentación muy linda, me dijeron, de Chiqui, como corresponde, de Chiqui Arce, para lo que va a ser su nueva presentación en la toldería. Ya, y ¿mañana qué hora será eso? Yo creo que mediodía. Todavía nosotros aguardamos informe oficial, pero tengo entendido que está como para el mediodía la presentación. O sea, no hay Mañana, convocatoria sábado. todavía. No, todavía. Oficialmente nada. Extraoficialmente sí, pero oficialmente todavía nosotros por lo menos no tenemos informe. Ahora, esta llegada reciente de Arce echaría por tierra esa posibilidad de darle libre el domingo al plantel, ¿verdad? ¿O puede llegar a suceder? Yo creo que puede llegar a suceder por el tema de que el plantel está trabajando hasta ahora. Está trabajando con Tano Vargas todavía hasta hoy. Y mañana, incluso yo tengo entendido que mañana Arce no va a dirigir todavía el entrenamiento, sino que lo va a hacer su asistente, en este caso Enciso. Creo que él se va a hacer cargo, pero recién el día lunes me dieron, sin contemplar si se va a practicar o no, el día domingo, porque nosotros tenemos ese cronograma hasta el día sábado. Domingo no figura, entonces allí recién vamos a saber, Tano. ¿Por una cuestión médica? No, ¿qué cosa? Por una cuestión, digamos, más bien familiar médica. Sí, primero los médicos que Chiqui estaba enfermo, sabemos todo eso. Sí. Y vos sabés más que nadie, Tano, cómo golpea esto. Pumpido y yo. Exacto, no, Pumpido sufrió bastante, al igual que vos. Recuerdo yo cuando pasaste por eso, me imagino yo, y no me quiero poner en tu lugar, pero te comprendo bastante bien. Una verdadera batalla día a día era. Y me dijeron que el Chiqui también le agarró algo así, algo similar, por eso incluso se dilató el tema suyo en la toldería. Y allí recién, por eso yo creo que recién el lunes se va a hacer cargo el Chiqui. Entiendo. Benicio, No, simplemente esto, de que Profe. bien. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Bien, profe, un abrazo. La verdad que de bendición, hijo de bendición, en ese sentido, Chiqui, porque tiene este tiempo, dispone de este tiempo de manera excepcional, de manera coyuntural, porque evidentemente esta semana va a darle, digamos, un aspecto valioso, como se llama el factor tiempo, para su trabajo, conocer el plantel y transmitir al plantel lo que él pretende como proyecto futbolístico, como concepción futbolística. Simplemente a modo de enriquecer nomás, que Cristaldo estuvo como asistente de Chiqui en Olimpia. Sí, ¿verdad? sí. Yo no sé, profe, ahí Gustavito me va a corregir. Yo tengo entendido que ya no, profe. ¿Ya no? No, y ahí Gustavito está cerca. No sé si está ahí en la Sí, tabla de producción. no, está, me dice, acá Luis me está escribiendo. La verdad, Luis es el que me pasa la información. Sí. Y estuvo, dice.
estuvo. No, pero eso no hay lo duda, es de que estuvo. Acá el tema es ahora, si llega a Guaraní. Ahora. Y en qué rol, ¿verdad? Ahora, yo no lo veo separado de Arce a Cristaldo. ¿verdad? Eso Vos lo que te planteas es ahora en Guaraní. Duda, acá no. O sea, ¿sabes por qué? O la audiencia, mejor dicho, ¿saben por qué estamos debatiendo esto? Porque evidentemente hay una reducción sí. en el cuerpo técnico. Sí. Entonces allí el tema. Y bueno, y vamos a ver, yo sinceramente, oficialmente no tengo la lista todavía. Voy a consultar ahora otra vez si ya tienen, porque hasta hace unos instantes no tenían los nombres de los asistentes, pregunté, pero no. Así que vamos nosotros a preguntar nuevamente, porque ya lo hice, repito, y a informar esa cuestión. De todos modos, Chiqui, tengo entendido que todavía ni a la directiva le mencionó los nombres de los que van a venir con él. Ya. Bueno, ¿y qué más se puede comentar de Guaraní, Dani? Que, así como decía el profe, el domingo le viene bien esto a Chiqui, porque el domingo recién Guaraní juega el 2 de mayo, allí va a debutar en Pedro Juan Caballero, va a ser el debut de Chiqui Arce. Y otra cuestión, el contrato es hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, es un contrato que lo liga directamente hasta el 31 de este año, con esta opción de renovar en el caso de que ambas partes estén de acuerdo. Perfecto. Quedamos por acá, Dani. Dale, estamos atentos nosotros. Ni bien tenga el dato, ojalá me pasen realmente, ojalá que sí, porque a veces son muy celosos en la información de ese tipo de cuestiones, cosa que yo no veo por qué, pero sí voy a consultar nuevamente para ver si nos pueden tirar el dato. Abrazo, Dani. Abrazo grande también. Hasta la próxima. Lo escuchamos a Robert y ya seguimos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista, desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles escribiendo al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga con Comesipar para todo público. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Ahora soy beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios. Compra online del Drop Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida.
casa. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Bien, 12 con 6 minutos. Rusia le ganó a Serbia 4-0. Serbia es una selección bastante dura, ¿eh? ¿Por qué comento esto? Porque Rusia es nuestro rival en esta fecha FIFA. El partido el próximo día, lunes a las 13 en nuestro país. Rusia. Va a estar jugando Rusia, sí. Va a estar jugando Rusia frente a Paraguay. Y en este primer partido de combo de 2, en esta fecha FIFA, Rusia lo goleó a Serbia 4-0. Arce, en guaraní, más o menos se acerca a lo que Guaraní estaba buscando, a la clase de jugadores que tiene, al estilo. Yo creo que más o menos sí. Ahora, creo también que Chiqui, dentro suyo, ha de pensar que le faltarían jugadores en algunos puestos. Sí o sí. Pero ya para el segundo semestre. Sí, ahora está hasta junio. Con lo hasta, que hay. Con lo que hay. Ahora está cerrado. Sí. A él le gustan los jugadores de buen manejo de pelota. Sí. ¿Y por qué? Ahí lo tenía Mansur. Después, bueno, Steven Moreira. Lo tenía Juan Danilo Santa Cruz, Miño. Que son jugadores que manejan bien la pelota. Prieto. ¿Y el diseño táctico? ¿Qué piensan ustedes? Y hay que ver con esos jugadores, por ejemplo, si con Juan Danilo quiere cambiar la posición. Para mí va a jugar con media punta y un punta. Sí, yo también. Estoy casi en cuenta convencido. lo de Danilo. Para mí va a ser un 4-2-3-1. ¿Por qué? Muy seguro. Porque para mí, para una analogía nomás, el Danilo de ahora en Guaraní es como el Pachi en Cerro. El que le puede dar esa idea futbolística al equipo. Sí. El fútbol elaborado, de ser el puente, el nexo, ya es chupé, ¿verdad? Entre los volantes internos, los extremos que recuperan la pelota y le dan, voy a hacer a lo mejor, los compañeros van a decir, obvio, profe, y dar al que sabe técnicamente hablando, ¿verdad? Y que con visión de juego, porque eso tiene Danilo. Sí. No es goleador, pero tiene esa visión de juego. Sí. Ahí lo obligaría de vuelta a Prieto a ir a uno de los costados, ¿verdad? Y no sé si en el otro costado podría llegar a tener más chance Matías Martínez. Puede ser Matías Martínez, o en todo caso lo haces volantear por fuera como lo hacía en Libertad Alcaraz, pero a ella le vas a alejar mucho del arco, me parece. Sí. Porque Alcaraz en Libertad jugaba por fuera. Sí, jugaba por como fuera. Volante. En Guaraní jugó más adelantado como un acompañante de punta. Sí, incluso antes que llegara Walter había jugado de 9-9 Alcaraz. Sí. ¿Verdad? Y ahora, ¿no sería un desperdicio sacar ahí a Walter con Alcaraz por la fuerza que le ha dado a ese ataque de Guaraní? Alcaraz a mí me encanta. Sí, no. pero si nos vamos a los últimos antecedentes de Chiqui primero prioriza el armado de juego para después buscar contundencia. ¿Verdad? Yo no sé qué tanto le puede... Para mí de arranque al menos va a jugar con un media punta. Yo digo, si juega de media punta, el punta de Alcaraz.
Yo, técnico de Guaraní, lo pongo a Alcaraz. De punta. De punta. Y media punta Danilo. Exacto. Sí, coincido. Y después habrá un partido donde Sí, va a tener que jugar con 2 puntas. Claro, no, ese iba a ir Laporte, meterle a tu otro Panzer que es Walter. Sí, sí, y por ahí va a estar. Bueno, vamos a ver qué propone Arce. La primera prueba será en Pedro Juan, el domingo de Pascuas, Va a Inte. cerrando esa jornada el domingo frente a un equipo que está ahí hoy segundo, ¿verdad? Detrás de Libertad y compartiendo ese privilegio con Olimpia. Y que sigue manteniendo el invicto de local. Sí, realmente que ha hecho una fortaleza de su estadio, el estadio Río Parapiti. Bien, son las 12:10, cerramos el capítulo de Guaraní de momento, porque la información siempre nos puede llevar a completar justamente esa info que está pendiente. ¿Cuál es el cuerpo técnico total de Francisco Arce, el nuevo técnico de Guaraní? Robert, y ya seguimos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Instituto Desarrollo. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números, del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. El pozo inicial es de 2 millones de guaraníes y sortea el domingo 24 de marzo a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Muy bien, son las 12:13. Victoria de la selección paraguaya sub-17 femenina, 1-0 a Chile para meterse ya en la ronda siguiente de este sudamericano. Este es un cuadrangular final, creo que es, ¿verdad? Cuadrangular final. ¿Cómo está creciendo esta disciplina? Sí. Impresionante lo de las chicas. Hay un apoyo a nivel mundial de la FIFA impresionante, el presupuesto que la FIFA destina al fútbol femenino a nivel mundial. Pero no quiero ser malo. Sí. La APF apoya muchísimo al deporte, al fútbol femenino. Sí. Ha invertido mucho. Tenemos un Carfem, por ejemplo, que es un predio donde las chicas pueden desarrollarse como futbolistas. Y si vos te fijas en los últimos tiempos, las chicas han jugado mejores partidos amistosos, hablo de rivales, que la selección masculina. Sí.
No, definitivamente está creciendo esta modalidad, esta disciplina. Pero ¿quién iba a pensar nivel competitivo en las mujeres? Antes, ¿te acordás? Las primeras que se animaron a vestirse de corto. Y nosotros los varones, y nos reíamos, ¿verdad? Sí. Ese era el pensamiento. Era raro. Sí, era raro. Era raro. Y más todavía, y voy a decir eso porque tenemos que asumir esa realidad nosotros y establecer una especie de mea culpa. ¿A qué me refiero? ¿Dónde apunto? La sociedad machista que sigue imperando en nuestro país. Claro, ¿verdad? totalmente. Y lógico que nos mirábamos así medio con una sonrisa burlona, ¿entendés? Y ahora, potencia. Sí, qué bueno que siga creciendo la selección absoluta. Recién nos demostró en ese torneo en América en Norteamérica, ¿verdad? Y sigue creciendo. En los colegios mismos. Hoy se juega más fútbol que handball. Ahí está el tema. Antes ese crecimiento que viene de abajo. Antes en los barrios eran las chicas handball y los hombres de fútbol. Sí, claro. Handball, vóley, y después sí quedaba algo ahí, algunas se metían en el fútbol con los varones. Hoy las chicas entran a jugar en los recreos con los varones. Antes tampoco había mucho interés de las chicas en el fútbol. Sí, yo veo en los barrios así, vivo en Lambaré, por supuesto, hay muchas canchitas así, los sábados a la mañana, esa escuela de fútbol. Y practican los chiquitos en la escuela de fútbol, ¿verdad? No tan chicos algunos, 9, 10, 11 años ya. Sí, sí. Y están las mujeres ahí. Sí, no, hoy es todo inclusivo. Todo inclusivo es. En la escuela de fútbol practican las nenas con los nenes, con los niños. Claro que muchas veces hay que atajar un poco el tema de la fuerza y compañía, pero trabajan a la par. Realmente espectacular y muy bien por las chicas. Bueno, ¿y Manolo? Estamos hablando bien, hermano. Pero qué animadversión que tenés con Manolo. No, pero usted le hacen pero usted pues le hacen luego fanfarria, hermano. ¿Cómo que fanfarria? Por poco no sé, alfombra roja, que es la realeza, hermano, la realeza de España. Es hermano. El técnico de Cerro y queremos saber de Cerro. No, pero le ponen un tilde, le ponen un énfasis. ¿Y Manolo? ¿Quién? Y usted, vos, Tano, todo. ¿Yo qué dije? Luis Enrique. ¿Yo qué dije? Y también está en las generales de la ley. Pero es un entrenador novedoso, es una novedad en nuestro fútbol, independientemente al presente y pasado, que ya tuvo Jubero, ¿verdad? En el medio. Estamos hablando de un técnico que viene de afuera. No testeado todavía. Claro, no lo conocemos. Se crea una expectativa. Sí, eso es cierto. Yo debo reconocer. Lo que hay que reconocer, hay que reconocer. Pero como dice la gente del campo, Tano y Jotita, ya está la jovácolo. Así nomás. Sí, por supuesto que vamos a ver. Nadie dice que Cerro va a salir campeón con Manolo. Pero eso pasa con todo. ¿O acaso no se habló de eso de Palermo? ¿O vos sabías cómo iba a jugar Olimpia cuando llegó Palermo? No. ¿O cómo iba a jugar Guaraní con Bobaglio? O sea, lógicamente que cuando viene un entrenador nuevo que tiene una materia prima a disposición y no está probado porque no sabemos, más allá de lo que podemos ver en alguna imagen en YouTube de partidos anteriores cuando él dirigía el AEK o dirigía el Sevilla, Palermo cuando dirigía a Godoy Cruz u otro equipo en Argentina, la materia prima pues es diferente. Y cuando vienen por primera vez es un poco llamativo y donde tenés que poner un poco la atención. Yo no sé cómo va a funcionar, pero es un poco llamativo e intrigante saber cómo va a funcionar. Siempre vos mencionás, y nosotros mismos también, el tema de la idiosincrasia del jugador paraguayo, ¿verdad? Sí. Siempre decís, pero no conoce el medio, que el jugador especial, que la palmadita, que todas esas cosas. Nosotros hablábamos de que Cerro supuestamente estaba buscando un general, y yo escuchándolo a Manolo en la conferencia parece un padre, ¿verdad? Cura. Parece más un movimiento paternal que otra cosa, ¿verdad? Que militar. Su línea. Ahora, a lo mejor una cosa hablando así en público y otra cosa totalmente puerta para atrás, ¿verdad? Puertas para adentro. Por eso hay que ir conociéndolo al nuevo técnico de Cerro, simplemente eso. Pero acá el único que lo sentenció fuiste vos, que vos ya lo liquidaste. No lo decís que va a ser un fracaso, que no es técnico para Cerro. No, tanto como el fracaso, yo tengo la bola de cristal. Sí. Pero como mínimo es sugestivo. Lo tuvo el año pasado y lo tuvo el año pasado acá y lo dejó ir. Pero ahí está pues el tema, Benicio. Él vino con una función, él vino con un objetivo. Es lo mismo que yo te diga a vos, Benicio Martínez, quiero que vengas a trabajar 4 meses como
como comentarista en la radio, ¿verdad? Sí. Después de los 4 meses vos me decís, listo, Jotita, ya está, ya cumplí los 4 meses. No, espera, pues Benicio, vos sabés que necesitamos un chofer ahí abajo para que vaya con los muchachos de cobertura y todo lo demás. ¿Qué me vas a decir? Espera un ratito, yo vine para esto. Ahora, si me querés como comentarista principal, si me querés como estar yo ahí todos los días, bueno, vamos a sentarnos a hablar. Pero no me traigas como un capacitador, entre comillas, para después tratar de convertirme en técnico de la primera. En ese momento hacerlo con Bernay no le fue mal, ¿eh? Cierto. No le fue mal. Cierto. No había tantos motivos para pensar en Manolo que lo reemplaza a Bernay. Ahora se da esta posibilidad cuando él ya se fue, cuando él ya cumplió su objetivo en los primeros 4 meses. Ya es otra la historia. ¿Está Ernesto? Hola Ernie, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes, un saludo para vos, allí los compañeros de la audiencia de Radio Primero de Marzo, Deporte Total y de la audiencia de Mega TV, todo bien, Tano. Bueno, ¿y qué hay por Cerro Porteño? No lo voy a nombrar al técnico porque si no Benicio se enoja, ¿verdad? No, tranquilo. Manolo está trabajando realmente muy bien, Tano. Y ayer yo le mencionaba a los muchachos en el extra y también comparto hoy con ustedes, porque como siempre decimos, la audiencia se renueva. De lo nuevo, o por lo menos de lo que viene mostrando en los entrenamientos Manolo, Tano, se está centrando mucho en los experimentados. Y yo justamente saqué esta conclusión en su conferencia de prensa. Se está respaldando bastante en los experimentados que hoy tiene este plantel de Cerro. Me parece que quiere arrancar un poco por allí, seguramente para ir volver a recuperar esa confianza que me parece perdieron no solamente gran parte del plantel, sino inclusive los propios referentes, ¿no? Porque él más de una vez mencionó que quiere a varios capitanes dentro de su equipo, y creo que se está basando un poco en eso. Reitero, ayer nuevamente tuvo una charla importante con los referentes, así que se está resumiendo un poco en eso los entrenamientos de Manolo, que reitero, por el momento todavía no estamos teniendo la posibilidad de observar, pero sí, es la información que tenemos, que está trabajando bastante con los experimentados que hoy tiene este plantel de Cerro. Bueno, a juzgar por las imágenes que levantó justamente Cerro Porteño, Ernesto, hicieron fútbol, práctica de fútbol, gente con chaleco. Lo veo a Diarra, por ejemplo, todavía, quiere decir que él está todavía en la plantilla absoluta, en la plantilla primera división, ¿verdad? Porque lo veo con chaleco al africano. En realidad, más bien fueron trabajos en espacio reducido, Tano. No fue un fútbol de 11 contra 11, por ejemplo. Sí. Al menos de la información que tengo, por supuesto, porque bien temprano hoy también al ver las imágenes, pregunté si por allí no para un onceno, y me decían de que no hubo fútbol de 11 contra 11, así que un probable onceno al menos, o de lo que puse ayer, no podemos mencionar porque no fue así. Pero sí, me parece que este fin de semana seguramente va a estar trabajando bastante en eso, ya pensando también lo que va a ser el partido de la otra semana entre el cuadro de Nacional. Vino bien también justamente este parate, Tano, para esas cositas también. Manolo Jiménez va a estar trabajando. Y también aprovecho tu consulta para mencionar esto. Hasta el momento ningún paraguayo está trabajando dentro del cuerpo técnico de Manolo. Ayer en el entrenamiento solamente fueron los mismos, en este caso los españoles que también llegaron con él, así que esperando si por allí en los siguientes días se puede llegar a sumar allí un paraguayo en el cuerpo técnico de Manolo. Entiendo. Todavía hay tiempo para armar el equipo para el partido del sábado de gloria, del próximo sábado, de mañana en 7 días, Ernesto. Sí. Pero, consulto, Manolo, ¿qué tiene Cerro en el lateral derecho? Porque sus 2 laterales derechos de oficio fueron convocados a la sub-23, ¿verdad? Si no estoy trascordado. Sí. Estamos hablando de Alan Núñez y también de Víctor Cabañas. Sí. Y mira la suerte que tiene, Tano, el profe Manolo, porque llegó y ya tiene también a disposición a Alan Benítez. Que justamente él había sido retirado, lesionado en el partido amistoso ante el Deportivo Cali, si mal no recuerdo. Sí. Allí él sufrió una lesión importante en uno de los tobillos. En la pretemporada. Sí, en la pretemporada, antes del inicio del campeonato, y ya hoy en día está trabajando de manera normal y ya pasa a ser una opción. Inclusive, yo me animo a decir que podría llegar a ser titular, inclusive Tano, por el hecho de que ya está trabajando, Manolo lo está observando y ya seguramente va a tener una idea clara de
de lo que puede llegar a aportar a la Benítez en el equipo titular. Eso justamente quería preguntarte, porque ayer comentaba justamente de que ya estaba trabajando normalmente Alan Benítez, y te quería preguntar si por ahí de repente tenía alguna chance contra Enzo, y justo lo va a encontrar entrenando normal a Alan, y a lo mejor ese primer impacto que le da la velocidad a Alan Benítez le termina dando una gran chance para el próximo fin de semana, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Tano. Inclusive, al menos de lo que uno también tiene como referencia, de lo que le gusta a Manolo es llegar a bastante con velocidad también hasta la línea ofensiva, y creo que esa característica reúne a Alan Benítez, que me parece una de las funciones más importantes también que tiene él. Así que estos días, y ya con la presencia de Manolo observándolo allí, me parece que tiene muchísimas chances de llegar a arrancar el titular como lateral derecho, y es su puesto natural, Tano, comparando lógicamente lo que también llegue a aportar Enzo Jiménez, que en los últimos partidos también le costó un poco. Así me parece que las chances de Alan Benítez crecen bastante para jugar el titular del partido internacional. ¿Y hay algún que otro tocado en el plantel de Cerro? Hasta el momento, al menos de los jugadores que vienen siendo utilizados, no. Todos a disposición, salvo por supuesto lo de Rodrigo Melgarejo, que seguramente a fin de mes aproximadamente también él ya va a estar activando con sus compañeros. Después sí, prácticamente todos están un poco a disposición del profe Manolo Jiménez. Bueno. Ernesto, te consulto si de por ahí pudiste averiguar en qué insistió mucho Manolo en estos primeros días. Insistió bastante, Jotita, lo que mencionaba cuando arrancaba también, que se basó muchísimo en los jugadores experimentados. Está trabajando muchísimo con ellos. Lo que más me decían también en estos días de que es un poco recuperar esa confianza. Está trabajando bastante en lo anímico, esto por supuesto, sacando un poco lo que es el trabajo en cancha, que me parece lo más importante también, Jotita, pero sí se estaba basando bastante en lo anímico y tratar también de recostarse un poco en los jugadores experimentados de Cerro. Claro, pero digo, espacio reducido, cancha grande, algún trabajo más táctico que fútbol en sí, un partido, qué sé yo, con los arcos más metidos a la mitad de cancha para que el espacio sea más reducido, mayor resolución. A eso nada más me refería, para tener un poco una idea qué está priorizando Manolo en estos primeros entrenamientos. Espacio reducido. Hasta el momento, al menos lo que nos están brindando es que está trabajando bastante en los espacios reducidos. Jotita, me parece que es donde se está basando bastante estos días de trabajo de Manolo Jiménez. Espacio completo, hasta ahora todavía no, en cuanto a los trabajos de Manolo Jiménez. Perfecto. Bueno, ¿cómo continúan los trabajos de Cerro de aquí al fin de semana, Ernesto? Hasta el día sábado estarán trabajando hasta las 18 en el campo de la Ollita, Tano, y ya a partir del día lunes ellos estarán activando seguramente ya en el campo de la Nueva Olla, donde en este momento se está trabajando para la recuperación después de lo que fue el concierto también de Luis Miguel. Así que son los trabajos que va a tener Manolo Jiménez antes de lo que va a ser su debut ante el equipo nacional. De momento es un entrenador vespertino, ¿verdad? Sí, hasta ahora sí. Está planificado hasta el día sábado trabajar a las 18. ¿Y el domingo libre entonces? Domingo libre, sí señor, domingo libre. Para retornar el lunes. Lunes ya de cara al partido internacional. Perfecto, a ver un poquito. Me dice. ¿Y qué se sabe del campo de juego de la Olla después del concierto, Ernesto? Y quedó un poquito tocado, pero se está trabajando justamente para la recuperación. Por esa razón no está trabajando el plantel principal allí, no, pero sí va a llegar en condiciones para lo que va a ser el encuentro ante Nacional. ¿Y las pruebas de luces cuándo se hacen, Ernesto, o ya se hizo? Ya se hizo, Tano. Realmente está muy bien quedó la lumínica en la Nueva Olla. De igual manera, yo creo que en la semana se va a volver a hacer las pruebas correspondientes ya antes del partido internacional, pero sí, me parece que están en condiciones de volver a recibir allí un partido de Cerro Porteño de la Nueva Olla. ¿Y no habría que descartar algún que otro último entrenamiento ahí de Cerro en la olla misma, verdad? Antes del partido. Sí. Yo creo que ya la semana entrante, Tano, se va a estar trabajando allí.
tengo entendido que Cerro seguramente va a estar trabajando toda la semana, al menos hasta el día miércoles, aquí en el campo de La Ollita. El jueves seguramente la práctica más importante ya se va a estar realizando en el campo de la Nueva Olla, donde ya Manolo Jiménez seguramente va a estar plantando también el posible onceno que va a jugar ante Nacional. Perfecto, quedamos por acá. Gracias, Ernesto. Dale, Carlos, perfecto. Un abrazo, hasta más tarde. Un abrazo, hasta más tarde. Pausa con Robert, ya seguimos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de transporte internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Bien, 12:32. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Tano. El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo. Día libre para Olimpia. Ya pensando en lo que se viene la semana larga, pensando en ese gran cotejo frente al cuadro Gumarelo. Hasta ayer trabajaron el plantel franqueado, hoy día libre, y a partir de mañana empieza una nueva semana para lo que va a ser ese cotejo frente al equipo de Libertad. Con noticias importantes, ayer hacían la consulta con respecto a Ale Franco, él ya está empezando a intensificar, está trabajando de manera diferenciada, pero me mencionaban que está para llegar para el cotejo del día sábado frente al cuadro Gumarelo. Bueno, una buena noticia entonces para la gente del Olimpia. Entonces Olimpia adelanta ese día libre en comparación a todos los equipos, a los demás equipos, ¿verdad? Que generalmente liberan el día domingo, y Olimpia decidió hacerlo hoy viernes van a trabajar mañana, sábado y el domingo. Lo más probable es que trabajen el día domingo en horas de la mañana, porque Martín Palermo le gusta trabajar bien temprano. A las 7 de la mañana es el horario que utiliza Martín Palermo para los trabajos. Ya un día antes o 2 días antes sí cambia el horario. Habitualmente suele ubicar en el horario donde se va a estar jugando 18:30. Habitualmente son los entrenamientos de Olimpia, que esta semana basó sus trabajos un poco hasta el día miércoles en la parte física, y a partir de ahora creo que va a empezar a acelerar en la parte futbolística, en la parte táctica, que es lo que necesita el equipo de Olimpia. Definitivamente una semana especial, ¿verdad? Porque se va a enfrentar al puntero. Y es la semana, yo diría que es la semana en lo que resta para Olimpia. Olimpia necesita sumar de a 3 y más todavía ante este tipo de rivales. Son exámenes bastante exigentes que va a tener Olimpia de aquí. Es el único campeonato que debe afrontar, y Olimpia con esa misión de poder recortar distancias y poder colocarse a punto para poder pelear el campeonato. De los últimos torneos, ¿es el partido donde Olimpia tendrá la posibilidad de mayor acercamiento a Libertad, o recordás otro torneo donde pudo darle alcance incluso? No. Lo que pasa es que Libertad en los otros campeonatos ha sacado una diferencia muy amplia. Sí, la primera rueda es su fuerte de Libertad.
habitualmente. Ya cuando empieza a correr es muy difícil y tal vez no despegarse mucho de la punta por ahí, de tratar de tener libertad. Creo que a la galopada ganó el torneo de apertura el año pasado, le tocó ir a Olimpia a perder. Olimpia le ganó el año pasado en la apertura, le ganó. En la primera rueda le ganó a Libertad en para uno y luego ya le tocó perder en el torneo clausura, pero la campaña de Olimpia fue muy mala. Olimpia hay que recordar que terminó casi en la 5ª posición en el torneo apertura, sí, y repitió el torneo clausura. En ningún momento estuvo a tiro para decir este es el partido de Olimpia para tratar de detener el camino del puntero del campeonato. O sea, es una oportunidad. Es su oportunidad que tiene Olimpia y de propias manos. Olimpia va a tener esa posibilidad de poder inquietar al equipo de Libertad y con todas sus armas es el campeonato que apunta y Olimpia que va a tener. Así como están las cosas, lo mejor que tiene es Héctor Richard Ortiz, que va a estar en ese proceso de recuperación. Olimpia estaría poniendo lo mejor que tiene y con toda su fuerza y con todo lo que tiene actualmente. En la jerga popular podemos decir, va a poner toda la carne al asador ya Martín Palermo para tratar de evitar que Libertad se escape. Prohibido perder. Y es... Porque perdiendo, yo no lo saco, pero sería otro golpe fuerte en corto tiempo, teniendo en cuenta esa eliminación de Copa Sudamericana y perder contra el rival directo, contra el puntero del campeonato, alejarte a 7 puntos y todavía el puntero con ese partido pendiente. Y va a ser un golpe psicológico muy importante. Y va a ser un mensaje que el equipo no está preparado. Que va a ser un mensaje, si Libertad le llega a ganar a Olimpia, Olimpia va a quedar muy golpeado, numérica y anímicamente por sobre todo, porque ya va a haber muy lejos la posibilidad de pelear este campeonato apertura. Olimpia, la misión de Olimpia es salir campeón en este campeonato apertura, teniendo en cuenta que a medida que van pasando las fechas, los otros equipos van a estar sumergidos en su serie de Copa Libertadores de América. Hoy tal vez podría ser una cierta ventaja, entre comillas, que va a tener Olimpia. Haciendo una comparación con años anteriores, y ayer le decía a los compañeros, el grupo que tiene hoy Libertad es más complicado de lo que tuvo el año pasado. Sí. Mirando, porque este año ya lo tiene a River, lo tiene... Nacional de Montevideo, que son rivales que siempre te pelean y están siempre en la lucha. Creo que le tocó Sporting Cristal o Alianza Lima, creo que le tocó a Libertad, Alianza Lima, que era un grupo relativamente, no sé si llamar accesible, pero permitió a Libertad que juegue sus partidos de Copa con su equipo alternativo. Alianza Lima le ganó acá incluso a Libertad, sí, el año pasado. Pero Garnero determinó que la Copa Libertadores juegue con equipo alternativo. Y el campeonato local sí lo hacía con su equipo titular. Sí. Esa fue la temática de Libertad. Y mirando lo que es Cerro Porteño, también la misma situación. Es un rival, es una serie bastante pareja y creo que van a estar más sumergidos en esa situación y Olimpia tiene que aprovechar esas circunstancias que le permite que sea uno de los candidatos a pelear el campeonato. Yo recuerdo que Palermo había hablado de la personalidad, de la jerarquía después de ese partido Copa, ¿verdad? Y este partido es exactamente lo mismo, incluso mayor, ¿verdad? Hay que tener jerarquía para poder sobrepasar este rival realmente complicado como es Libertad. Así mismo, y yo creo que el método de Palermo se adapta más a lo que puede llegar a pretender Libertad. El hecho de esperar, replegarse un poquitito y salir de contra, tratar de golpear en los momentos oportunos, puede ser el plan que pueda desarrollar Martín Palermo como lo hizo frente a Cerro Porteño, tratar de darle un poco más la responsabilidad a Libertad en este caso, que tiene más tiempo de trabajo, más dominio, más... Y en esos partidos le ha salido bien, sí, con esos equipos grandes, con esos equipos que proponen, ¿verdad? Salvo lo de Guaraní, que fue superior de principio a fin, ¿verdad? Sin entrar en esa necesidad de dividir constantemente, pero lo demás, contra Cerro estuvo muy cerca de ganarlo, ¿verdad? Le ganó a Guaraní, le ganó a Luqueño, cuando parecía que Luqueño se quedaba con el partido, se quedó con ese partido. O sea, el trámite del partido y más o menos le puede terminar favoreciendo al estilo de Olimpia. Olimpia le hace el gol de contragolpe a Luqueño. Sí. O sea, una pelota robada en la mitad de cancha. Claro.
Totalmente. Y no pasándola bien. O sea, le sienta mejor a Olimpia, me parece, ese tipo de partido. Por eso, soltar un poco esa responsabilidad, darle la pelota. Es más, hasta el propio 2 de mayo le entregó por momento dado la pelota. Sí. Le manejó la pelota el equipo de Pedro Juan Caballero y Olimpia golpeó en los momentos oportunos. Esa es la temática y así ocurrió también en el Clásico. Si no era por esas circunstancias del juego, tal vez podíamos estar hablando que Olimpia con un solo golpe con un golpe certero se podía haber quedado con el Clásico, y dio la responsabilidad a Cerro Porteño que maneje la pelota que tenga y que se cubra bien en el fondo, y esa creo que es la temática que puede llegar a utilizar Martín Palermo para lo que va a ser ese cotejo frente a Libertad. Sí, y si esa va a ser el primer objetivo de Olimpia, entonces otra vez probablemente lo vamos a ver como referente de ataque a Derlis y detrás suyo a Prato. Y podría ser, ¿verdad? Yo no descarto. Por eso esos cambios permanentes que van a ser estratégicos. Derlis creo porque que va a necesitar un picador. Sí. Parsahú no sé si le da el tiempo de la sub-23 a ser titular para ese partido del sábado. No sé si tendrá tiempo, porque contra Cerro lo hizo así. Sí. Contra Cerro así termina consiguiendo el gol. Apertura. Y hoy Kevin Parsahú perdió la posición porque hoy sacarlo a Derlis, porque Olimpia necesita, al perderlo a Richard Ortiz, necesita un líder dentro de la cancha. Y está indicado que Derlis es el segundo capitán y Derlis sería el líder, y que a medida que va pasando le va a dar más minutos y sería su referente, y va a estar intercalando ahí con Lucas Prato. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía hay varios entrenamientos por el camino para este partido del sábado de gloria. Sábado 20:30 en la Huerta será este partido. ¿Qué más de Olimpia, Gustavito? Y hablando ya de la manera institucional, Olimpia que va desarrollando en los próximos días, me comentaban, o tal vez en 15 días más, Olimpia estaría lanzando una campaña nuevamente para atraer a los socios. Ha golpeado estas eliminaciones, pero Olimpia mantiene una base de cerca de 7.000, 8.000 socios, y la intención y uno de los proyectos que tiene esta nueva directiva es triplicar esos números, llegar por lo menos a los 25.000, 30.000 socios que Olimpia necesita para tratar un poco de emparejar algunos montos económicos que actualmente viene aquejando. Si bien la deuda se ha reducido de un 60 a un 34, 40 millones aproximadamente de dólares, para Olimpia es necesario que el movimiento siga. Por eso el hecho de trasladar sus partidos ya en el interior del país creo que no va a ser la primera vez. Olimpia ya está viendo la posibilidad de ir a Pedro Juan, volver a Encarnación, pero como Olimpia, como local, para tratar un poco de mover esa masa societaria, y está dentro de ese programa de gobierno que tiene actualmente el presidente Coto Noves. ¿El dinero por Gamarra se está cobrando regularmente? Y creo que una parte ya cobró. Por cierto que seguramente la gente independiente también está expectante a eso. Siempre hay un cierto reclamo y Olimpia sobre el filo está abonando. Hay ciertas situaciones que se van dando, pero ya una parte tengo entendido que ya Olimpia pudo cobrar y aguarda la otra parte para ir completando esa transacción importante que pudo realizar Olimpia por Mateo Gamarra. O sea, Independiente cobra cuando Olimpia cobra. Y a veces no es tanto así. A veces no es tanto así. Depende mucho de los tiempos, algún llamado, algún reclamo que suele también realizar la gente independiente, y ahí suele estar abonando Olimpia, porque hay que mencionar, Olimpia hoy, esa caja que tiene en tesorería es prácticamente una caja chica, literalmente. Y más que chica, casi vacía, vamos a decir. Todo lo que entra ya es para repartir. Hay que pagar salario, hay varias cuentas que Olimpia tiene que convivir permanentemente. Perfecto. Te consulto así por ahí si tenés memoria, Gustavito. Pero después la nota le hago. Bueno, sí, porque está con nosotros el técnico del Sportivo Luqueño, Julio César Cáceres. Julio, bienvenido a Deporte Total, te recibe el Tano, ¿cómo estás? Bien, Tano, un abrazo al profe, a Jotita, los que están ahí en la mesa. Gracias, Julio. ¿Cómo va la cosa? Una semana un poquito atípica, ¿verdad? Un fin de semana sin fútbol. ¿Cómo andan los trabajos en Sportivo Luqueño? Bueno, bien, nosotros tratando de trabajar un poco en algunas cosas y a la vez también recuperar también a los futbolistas también golpeados, ¿verdad? Lo de Conejo y todo, lo de Iván Villar lo va a llevar un poco más, lo de Lucas Barrio también un poco más, pero
El Conejo ya se está normalizando también, tiene todavía algunos rasgos de dolorcito en el empeine, ¿verdad? Que es normal, ¿verdad? Pero creo que a medida que pasen los días eso lo va a ir manejando mejor y estar ya a disposición para la otra semana. Es decir, entonces que en general a ustedes les vino bien este pequeño parate, Julio. Y sí, mirando a esos futbolistas, sí. Y de repente también esos partidos continuos también nos tocó a nosotros, ¿verdad? Que para recuperar bien y prepararnos de vuelta para lo que viene, porque va a ser mucho más intenso de lo que fue en semanas pasadas, ¿verdad? Ahora, tu arquero está en Rusia. El momento de la llegada al país, ustedes juegan el miércoles santo, ¿te da el tiempo como para colocarlo o lo vas a analizar de acuerdo a cómo llega o definitivamente le vas a dar un descanso? Yo creo que lo vamos a analizar. De momento estamos trabajando ya con Gonza, que está muy bien también. Le veo a los arqueros trabajando muy comprometidos, le veo contentos, ayudándose mutuamente, y siempre a los arqueros es diferente que los futbolistas, ¿verdad? Que de repente tienen más oportunidad los jugadores de campo, en el sentido, ¿verdad? Que no en el arco algunas veces cuesta un poquito más, pero cuando hay este tipo de oportunidades ellos también se preparan para eso, y Gonzalo está siempre al 100% también en el momento que nosotros decidamos tenernos de vuelta en el arco. Si bien es cierto, pasó ya hace un par de días, ¿verdad? Pero a nosotros realmente nos da una expectativa muy grande, Julio, verlo a Luqueño en Copa, ¿verdad? No sé vos cómo lo estás sintiendo, cómo sentiste el sorteo. De por sí atrayente tener un equipo tan grande como el caso de Racing de Avellaneda, con quien justamente arrancan la fase de grupos. ¿Cómo se está palpitando la Copa en Luque, Julio? Bueno, la forma de palpitar, de ser motivante, se vive con mucha intensidad en la ciudad de Luque. Lógicamente nosotros también estamos contentos de tener la oportunidad de jugar partidos de este tipo, ¿verdad? Como Racing internacionalmente, ¿verdad? Lo que es también Coquimbo y también Bragantiño, ¿verdad? Que nosotros lo solíamos mirar, y el club también después de varios tiempos también tener nuevamente esta oportunidad. Lo vamos a ir nosotros trabajando eso. Es importante de vuelta tenerle al club en el ruido internacional, no todas las veces también se puede, y nosotros después del año pasado también, que fue muy difícil obtener esta posibilidad, la verdad que es muy lindo. Vamos mejorando de a poco, empezamos bien también el campeonato, pero tenemos que ir siempre analizando cada juego, ¿verdad? Queremos también estar bien el inicio de lo que es la Sudamericana, y queremos seguir también estando cerca también de los que van ahí peleando ahí arriba del campeonato, porque el campeonato para nosotros también sigue siendo algo demasiado importante por el tema también de los puntos, sumar, tener un colchón también importante, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer en el trabajo, en el proyecto, ¿verdad? Que se viene es nuevamente que el Sportivo Luqueño pueda tener una buena base, siempre teniendo una base duro, fuerte, bien formado. Vamos a seguir teniendo este tipo de oportunidades, ¿verdad? Como la de participar en torneos internacionales, ¿verdad? Después siempre van a venir aspiraciones más grandes, ¿verdad? Pero para eso necesitamos esa base firme, como se dice, contundente, tener bien claro siempre en el crecimiento del club, ¿verdad? Julio, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Bien, Jotita, un placer. Igualmente, Julio, un gran abrazo. Hablaste de este descanso que le vino muy bien al plantel, y te consulto si post partido de aquel encuentro ante Cerro Porteño, donde nos costó ver a ese luqueño de los dos partidos ante Guaraní, primero por el campeonato, después de la Sudamericana, y otros encuentros como por ejemplo ante Olimpia por el campeonato, donde veíamos un equipo intenso, dinámico, de transiciones rápidas, muy rápido y ligero. ¿Tuvo que ver con un desgaste físico de esos partidos consecutivos, Julio, o fue sencillamente un tema futbolístico? Y mira, Jotita, nosotros el cuerpo técnico al día siguiente lo analizamos también, porque sinceramente a mí no me gustó el desempeño de mi equipo contra Cerro. No digo también que no hayan rebasado todo, pero
eso es exactamente lo que venís apuntando. Nosotros nos preparamos siempre para ser también protagonistas, ¿verdad? Fuese quien fuese nuestros rivales, y también intentar jugar, tener esa dinámica. Yo siempre apunto de que yo voy a perder el partido, que también es parte de lo que hacemos también, pero ver cómo, ¿verdad? Si yo también arriesgo para ganar, ¿verdad? Pero la vez pasada le vi de todo un poco, algunos nuevamente imprecisos, me parecía sin fuerza. Lo que nos caracterizaba de jugar un poco, empezamos a salir pelotas largas, perdíamos la segunda pelota, no costó mucho, inclusive después del 1-0 ahí parece ser de nuevo, como siempre digo, que eso no tiene que pasar, que empezamos a querer agarrar la pelota, de tener esa circulación, conectarnos arriba, estuvimos cerca, un poquito de rebeldía le pusimos en los últimos minutos, donde le ocasionó también al rival a empezar a entrar atrás, de protegerse, nos arriesgamos un poco, pero creo que eso no tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que ser de un momento a fin. Sabemos que tampoco una intensidad no lo vamos a poder mantener durante 90 minutos, pero lo tenemos que trabajar con el balón, ¿verdad? Que es lo que venimos trabajando en el día a día, inculcándole a ellos. Y nos quedamos con esa incertidumbre, ¿verdad? Que si fue también el cansancio, podemos también apuntar a eso, pero veníamos jugando cada 4 días y lo hacíamos bien por gran parte de cada compromiso. Otro tiempo proteger un poco, pero contra Cerro tuvimos un día más inclusive para descansar, pero yo creo que también trabajó un poco también eso fue también un desgaste físico y un desgaste mental, por lo que fue también para el ingreso a la Sudamericana, ¿verdad? Porque la gente lo vive así, es un contagio, le contagia también a los futbolistas y saben también las exigencias, ¿verdad? Pero sinceramente el desempeño, ¿verdad?, contra Cerro no fue de lo que a nosotros también nos gustaría siempre presentarlo, ¿verdad? Pero puede ser que tengamos siempre también, como se dice, un día distinto, diferente, porque no fue para escoger solamente el uno jugador, sino el comportamiento del equipo, ¿verdad? Entonces eso fue lo que lo agarramos más con calma, conversándolo, y bueno, volver a reactivar estos días, como estábamos hablando, ¿verdad?, en esta pausa, y volver a prepararnos de la misma forma, ¿verdad?, que veníamos haciendo, ¿verdad? Así que fue un partido de mezcla de todo un poco, ¿verdad? ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, profe, un placer. Perdón, no escuché bien. ¿Podés repetir un poco cómo me saludaste, Julio? Profe. Ahí está. Inicio. ¿Escucharon, Jotita, Tano, Gustavito? ¿Escucharon? No sabe cómo es acá esta mesa, Julio. ¿Hay algún problema, profe, con eso? ¿Hay algún problema con eso? No, ¿sabe qué? Esto, ¿sabes? Celo de varón, Julio, celo de varón, hermano. Pasa que últimamente estamos dudando de ese título, Julio, por eso nomás. No, pero no, tiene que haber algo, no sé, demasiado grande como para tener ese tipo de dudas. Verá, dale, bien, ese es lo mío. Bueno, Julio, decime, se te abre, se te ensancha, digamos, el horizonte deportivo del momento en que ya van a tener participación en el campo internacional. Y acá juega, creo que, un papel muy importante, lo que ustedes llaman los técnicos la rotación, que debe ser racional y razonable, porque es jorobado, porque es una disyuntiva, una linda disyuntiva, un lindo desafío. Hay que reconocer y partir de esa premisa con actitud mental positiva, un lindo desafío, pero que evidentemente no deja de ser una disyuntiva y un problema, porque se produce una especie, yo digo entre comillas, Julio, distracción, y no podés. ¿A quién vas a priorizar? O sea, ¿a qué competencia me refiero? No a quién, ¿a qué competencia? ¿La apertura o el campo internacional? Y resulta que los dos son compromisos del club, del equipo, ¿no? Así es, profe, como diríamos, empieza un poquitito en la canasta, en el sentido de que
Y justamente creo que esas son las razones que recién también Jotita me preguntó por el tema también del partido contra Cerro, donde no estuvimos como debía partidos ser anteriores. Sí. Y yo creo que también fue también esa razón también, porque vos cuando conversás con los futbolistas y tratás de hablar y cómo está, y estoy bien, ¿verdad? Casi nadie lo te dice que va a estar mal, ¿verdad? Son partidos donde todo futbolista quiere estar. Pero yo siempre hablo con claridad, con sinceridad también con ellos, ¿verdad? Porque yo siempre digo, si yo te pregunto, hablo contigo porque quiero tenerles al 100%, no quiero disminuir de la idea que tengamos, ¿verdad? Siempre hay esa diferencia, profe, cuando buscamos, ¿verdad? Esa alternativa. Siempre hay la característica de los futbolistas que desarrolla mejor esto, el otro desarrolla mejor acá, o sea que siempre tiene que haber, lógicamente, esa diferencia, pero individuales, ¿verdad? Siempre hay esa diferencia, pero en lo grupal siempre hay que tener una estructura y el camino a seguir, ¿verdad? Sí tiene que ser bien claro, ¿verdad? Y bueno, es cierto, como lo decís, son compromisos que va a tener que asumir el plantel, porque ellos procuraron, porque ellos los quisieron también, como siempre le digo. Claro. Ustedes lo quisieron, ustedes los trabajaron, claro. Y hoy estamos acá. Entonces, que es algo lindo para mí. Yo creo que eso nuevamente le va a ir jerarquizando a los futbolistas, ¿verdad? A los futbolistas de Luque, a jugadores de la casa, a los más jóvenes y los más grandes, siempre ir demostrando que están ahí activos, ¿verdad? Entonces son compromisos demasiado importantes, ¿verdad? Para ambos y ojalá Dios quiera que podamos ir quemando etapas, que eso también, lo económico ayuda muchísimo, más todavía, así como Luque, ¿verdad? Que después del ascenso, de sufrir muchísimo otra vez para permanecer, porque sinceramente se sufrió muchísimo el año pasado también, y hoy, este año, como se dice, empezar bien el campeonato, estamos ahí, y tener la posibilidad de jugar torneos internacionales, quiere decir que hubo un crecimiento importante después de duros momentos, ¿verdad? Que tienen el fútbol también, pero duro es más estar peleando para no descender, ¿verdad? Que es lo que nos pasó el año pasado. Y entonces, este año también, como yo siempre he sido sincero y hablo con el presidente también, yo sé que todos estamos ilusionados en lo que es la Copa Internacional, porque se mueven diferentes, montones de cosas, pero nosotros no podemos dejar de lado ahora mismo lo que es el campeonato, porque necesitamos todavía de los puntos, colchón, y lo tenemos que trabajar y lo tenemos que jugar, porque ese colchón lo necesitamos. Por eso recién hablé, profe, de la estructura, ¿verdad? Tener estructurado algo firme y fuerte para de ahí ir apuntando y ir escalando, ¿verdad? Y eso es lo que para mí, especialmente yo pienso, ¿verdad? Si después de todo lo que pasó Luque también, y hoy está queriendo recuperar esa confianza, esa firmeza en nuestro fútbol, la categoría principal, ¿verdad? Y no es nada fácil, pero con ese trabajo que están haciendo la directiva y hoy día también el plantel, como yo veo también que son bastante humildes con algunos futbolistas de recorrido y con otros con intenciones de crecer, y esa ambición que se están juntando, eso también te va a ayudar también para ir creciendo más de lo que estamos haciendo hoy día, ¿verdad? Lo último, Julio, de mi parte es lo siguiente. Mirando así el contexto, no solamente del Sportivo Luqueño, te saco un poco del Sportivo Luqueño, pero no del todo, porque se incluye al Sportivo Luqueño como equipo participante, en este caso de la Copa Sudamericana. Mirando el contexto, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, el campeonato local, las clasificatorias, la Copa América, todo ese contexto es un calendario apretadísimo. Más que nunca el fútbol actual, Julio César, exige ese concepto de la profesionalidad dentro y fuera de la cancha, y fundamentalmente fuera de la cancha, porque esa conducta profesional fuera de la cancha después se trasunta dentro de la cancha. Claro, profe, eso es categórico. Yo le digo a los muchachos, a los ojos no le podés engañar.
lo que vos ves es lo que te hace decidir siempre las cosas de mi lado, ¿verdad? Sí. El rendimiento, y se nota, rápido se nota el futbolista que va siendo profesional y que tiene ese compromiso consigo mismo, principalmente para empezar a formar un grupo de futbolistas que estén encarando bien comprometidos las cosas. Y cuando vos estás decidido a hacer eso y dejar de lado, porque hay que dejar de lado algunas cosas, vos también tenés que sacrificarte un poco para poder llegar a tus objetivos personales y grupales, ¿verdad? Entonces se nota, yo eso siempre le digo a ellos, ustedes son profesionales de esto, hoy día se vive con el calendario justamente que está diciendo, con los partidos que prácticamente es, cuando estás en una posición buena y óptima, como entrar Libertadores, Sudamericana, estar el campeonato, viene la Copa Paraguay, clausura, un montón de situaciones, algunos que aspiran también en la selección, van a jugar cada 3 o 4 días. Entonces, como decir, algunos te pueden decir, ¿en qué momento voy a hacer mi vida? Y este es el compromiso hoy día, este es el fútbol actual, de tan apretado que está, el futbolista va a tener que ser inteligente, porque tener éxito no es fácil. Ser un gran futbolista deseado, codiciado por otras instituciones, por otros clubes, no es fácil. Entonces hay que tener la cabeza bien firme. Yo creo que nosotros, a medida que vayamos pasando en nuestro fútbol mismo, nuestros futbolistas mismos van a ir entendiendo eso, y vamos a tener que ir acomodándonos también al tiempo, porque también es la parte económica para el club, y si se beneficia el club, también se va a beneficiar también los futbolistas, ¿verdad? Entonces, ser profesional para ir superando partido a partido. Imagínate, profe, vos jugás un miércoles y tenés que jugar un domingo, tenés 4 días, después del domingo tenés que jugar el miércoles. Es jugar, recuperar, alimentarte bien y volver a jugar. Y ahí empezamos como te dije recién, en la canción del entrenador también tiene que dotarse de un buen plantel. Ya tiene que ser también cantidad, hay un poquito de cantidad y calidad, ¿verdad? No solamente cantidad y no tener también calidad, ¿verdad? Y ahí entra como Sportivo Luqueño, que tiene que trabajar también con sus jugadores jóvenes también, ¿verdad? Porque sí es momento también de trabajar y intentar ir mostrándoles también, y que ellos sientan esa pisada internacional, terreno internacional, y que vayan agarrando una experiencia, jerarquía, y ir creciendo, ¿verdad? Como futbolista, y también demostrar, ¿verdad?, la capacidad que tiene, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ir rotando, viendo dónde tocar, dónde no, porque siempre te queremos tener como entrenadores una buena estructura, una buena base, ¿verdad?, en un equipo, ¿verdad? Pero siempre por lo menos de 5 puedes hacerle descansar 2, 3, y en reemplazo entra otro y que siga pisando firme. Eso es lo que nosotros, ¿verdad?, pretendemos, ¿verdad? Y vamos a ir mirando, y ojalá Dios quiera que vayamos a ir superando, ¿verdad?, cada cosa, porque esto es deporte, el fútbol tiene sus resultados, y hay que ir apuntando siempre de una buena calidad y de una buena forma, ¿verdad? Así mismo, Julio. Te envía un fuerte abrazo a Ati Zacarías de Colegiales. Incluso dice que quiere que sea su técnico cuando el Rojo vuelva a primera. Ya te tiró un penalazo al aire. Así que hay mucha gente que te sigue de afuera, Julio. Hay gente que ni te imaginas realmente de dónde son, pero que están ahí mirándote y admirándote. Y eso es muy bueno. No, la verdad que agradecido. Ojalá que el Rojo pueda estar en primera, porque es un club histórico también en nuestro fútbol. Sí. Entonces, y por eso digo, es mucho trabajo, y más que nunca es mucho más difícil todo, pero en el fútbol nada es imposible, es mucho trabajo, dedicación, y también de sus jugadores, ¿verdad? Y siempre agradecido a la gente que nos vienen siguiendo, ¿verdad? Nosotros, como yo, nos entregamos a lo que es en el día a día, que nos gusta mucho, amamos lo que hacemos, y tratando de convencer a los futbolistas que dependemos de ellos. Sinceramente, todos dependemos de ellos, tanto cuerpo técnico, directiva, el club, y hacer entender eso y ser grandes profesionales te puede ayudar para ir creciendo, y nosotros estamos en ese camino, y siempre agradecer a la gente que nos siguen siguiendo. Sé eso, me suelen hablar muchos amigos también de afuera, siempre preguntando cuáles son las intenciones de nosotros, y nuestras intenciones es de seguir creciendo, ¿verdad? Después, a medida que vayamos creciendo, ir
esperando oportunidades y analizándolo siempre, ¿verdad? Todo. No, a una vez uno dice trabajamos y se apunta en lo económico. Sí, apuntamos muchas cosas, pero principalmente que el trabajo, que es muy vidrioso también en el sentido de que si las cosas van bien es excelente y buscamos siempre las mejores cosas, principalmente que el trabajo pueda resaltar, ¿verdad? Después viene lo otro, ¿verdad? Porque yo no puedo pensar en lo otro y sin que resalte mi trabajo, que no puedo ir adelante, ¿verdad? Entonces, oye, apuntamos netamente a eso, nos dedicamos todos los días y tenemos esa bendición y esa oportunidad de poder intentar llegarle siempre a los futbolistas y que ellos puedan ir creciendo también y nosotros a través de ellos, ¿verdad? Julio, gracias por el tiempo, fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Julio Cáceres, el técnico del Sportivo Luqueño. Voy a ir con Robert, pero había quedado una pregunta. Sí, para Gustavito. Pendiente para Gustavito. Sí, porque recuerdo que Olimpia había hecho una campaña de captación de socios. ¿Te acuerdas el tema de Ale Silva? Claro. Después una campaña con el tema de los hinchas para asociarse. ¿A cuánto llegó Olimpia en aquella oportunidad? Siendo, y por lo que pudimos averiguar, cerca de 27.000 socios. No llegó a los 30.000. O sea, Olimpia va a tener ahora una durísima misión porque en aquel entonces Olimpia era tricampeón, bicampeón, sí. Tricampeón. Sí. Tenía Copa Libertadores. Hoy Olimpia se encuentra sin competencia internacional y todavía incierto el futuro. Es una misión complicada, es una Muy misión complicada. porque aquí hay una realidad. El hecho de ser socio va muy de la mano a los resultados que se van dando a nivel deportivo. Muchas veces el hecho de ir a asociarse es estimulado por una buena campaña a nivel internacional, claro, para poder conseguir sus respectivas entradas. Hoy Olimpia no puede ofrecer eso y va a tratar de un poco de volver a los hinchas que están en el interior, darle algunos que otros beneficios con partidos que van a ser trasladados a esa zona, y están buscando la manera más rápida y más efectiva de poder llegar. El plan de Coto Nogués habla que al finalizar quiere dejar con 30.000 socios la entidad de Olimpia, y esto a medida que va pasando el tiempo, seguramente con los resultados también va a ir impulsando y buscando otra alternativa. Hablando de marketing, no podemos negar la capacidad que tiene el actual presidente de Olimpia de tratar un poco de convocar, y va a buscar las alternativas necesarias para lograr esa misión que tiene actualmente. A mí si llega a 15.000 en junio, a mí me parece que sería un golazo. Sí, porque sería el doble de lo que tiene hoy. Sí, yo creo que en estos meses yo creo que va a llegar 10.000, 12.000. No, es muy difícil tratar de aglutinar a todo nuevamente. Capaz con los resultados que se vayan dando aquí en el plano local y una fuerte campaña, un fuerte mensaje, capaz puede ser 15.000. Pero veo lejana esa posibilidad, aunque siempre el hincha tiene su carácter, tiene su predisposición también a través de los resultados. Aunque después, ¿quién te dice que faltando pocas fechas para que termine el campeonato, Olimpia peleando el título, sigue por ahí, consigue el título de la apertura, porque si bien Libertad es el puntero, Olimpia está ahí, ahí sí yo veo que puede llegar a despertar más el hincha de Olimpia como para asociarse. O sea, es lo que estuve a punto de puntualizar, Jotita. El factor resultado deportivo va a jugar un papel preponderante. Hago este escenario nomás. Jotita se fue a ganar el título. O sea, se fue lejos. Yo digo esto nomás, esta situación. No gana Libertad y gana la próxima fecha Olimpia, obviamente. Si no gana Libertad, pues gana Olimpia. Digamos, gana Olimpia. ¿A cuánto se va a poner? A 1. A 1. Si no va a ser una otra vez va a abrir una ventana con un aire vivificante en la pieza del Olimpia, ¿verdad? Ante la posibilidad manifiesta de que pueda ser campeón de la apertura. Claro, hijo de los resultados, pero eso sin ninguna duda. No digo va a ser el único factor, pero después la logística que se pueda implementar para gestionar para que se asocien masivamente es un complemento eficaz.
pero el aspecto del resultado deportivo, la suerte deportiva del equipo va a jugar hasta si se quiere un 70% de esta situación que quiere llegar Coto Nogués. La gente que se ponga al día. Hay Claro. gente que ya es socia y debe, qué sé yo, 3 Facilidad meses. de, Claro. qué sé yo, le da un... No, la campaña va a existir, eso es categórico y van a tratar de captar nuevamente a los socios y que va de la mano relativamente con los resultados. Gracias, Gustavito. Hasta cada momento, un abrazo. Robert. Se llega a la agroferia de microempresarios de la cooperativa Luque con productos para la Semana Santa, sábado 23 de marzo desde las 7:30 horas en el estacionamiento de la Casa Central, con ventas de quesos, carne de cerdo, pescado, harina de maíz y mucho más. Agroferia de la cooperativa Luque Limitada, sábado 23 de marzo, les esperamos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio, hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410.000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. ¿Sabías eso, Tano? Si sos cliente de Blascor y tenés tu ferretería o pinturería en la República de Luque, te damos un 10% de descuento, ¿sí? Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Sí, justamente yo estoy usando pinturas Blascor. Lo que me faltó es ir a comprar Luque. Eso es lo que me faltó, pero para la próxima, ya sé. Sí. Bueno, y hablando de pintura, construcción y compañía, está con nosotros un constructor permanente. Está con nosotros el técnico deportivo ameliano Pedro Saravia. Pedro, bienvenido a Deporte Total, te saluda el Tano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? Todo muy bien, aquí trabajando, mirando siempre todo lo que hemos realizado y mirando al rival de turno próximo. No nos cansamos de admirar, Pedro, esa capacidad que tenés de construir y de reconstruir muchas veces los equipos que dirigís, Pedro. Sí, realmente sabemos que es el trabajo nuestro, una profesión en la cual uno, yo soy de pensar siempre adaptarme a lo que tengo, siempre dando los principios míos, que es el orden táctico. Nos ha tocado estar en varias instituciones con distintas calidades de jugadores, pero bueno, hay veces del buen trabajo que estamos realizando en ese momento siempre surge la posibilidad de
salida de varios jugadores. Entonces cuando ocurre eso, tenemos que volver a reinventarnos, como hemos dicho siempre, ¿verdad? Y bueno, la adaptación, y yo siempre digo, si el entrenador se sabe hacer entender y el jugador tiene deseo de no sé si aprender, de entender el sistema que nosotros estamos jugando, seguro todo se hace más fácil. Pero debe ser rompequiñotos muchas veces, Pedro, ¿verdad? Porque construir, hacer un equipo lleva su tiempo realmente, y darle esa mecánica para después empezar a tener fugas, 2, 3 jugadores muchas veces por línea, y no debe ser fácil, pero es cierto que está el oficio, es la responsabilidad, pero debe ser muchas veces te debe sacar alguna que otra cana esa situación, ¿no? Sí, pero estamos acostumbrados. Lo que pido siempre es a los jugadores tratar de entendernos. Pregunto constantemente si hay alguna duda. Queremos que ellos siempre se encuentren bien, predispuestos y cómodos, ¿verdad? Soy de hablar mucho y darle confianza a los jugadores, ¿verdad? Porque a veces tenemos un pensamiento de lo relativo a que pensamos que un o tal jugador puede rendirnos en otro puesto, ¿verdad? Y hay veces nos pasa que tenemos que ser flexibles. Yo digo que tenemos que ser flexibles, hablar constantemente con el jugador para que también el jugador pueda rendir a cabalidad, porque como de pensar de que el jugador cuando juega en un puesto o algunos recorridos que le está costando, yo creo que lo mejor sería que ellos se puedan sincerar con nosotros y nosotros buscarle los recorridos, en este caso todo tipo de situaciones donde el cual ellos se sientan bien, ¿verdad? Ahora, mirando la Copa, Pedro, yo le pongo mis porotos a Ameliano, porque si bien es cierto, hay un gran candidato en el grupo, que es el equipo paranaense ya campeón de este torneo. Después el resto me parece muy equilibrado, y yo considero que tranquilamente Ameliano puede entrar a buscar una clasificación, Pedro. No sé vos cómo sentiste el sorteo, el grupo. Realmente uno tiene que ser respetuoso. Soy de pensar de que todos esos equipos que están en nuestro grupo, en el grupo nuestro, tienen también su plus de haber estado en esa competencia muy importante que es la Copa Sudamericana. Relativamente uno se entusiasma, ¿verdad? Se entusiasma en pensar de que existe la posibilidad de que podamos pasar, ¿verdad? Por los partidos hay que jugarse, vamos a tener doble competencia, estamos hablando de manera constante con los jugadores para que ellos mismos puedan entender de que todos se tienen que preparar, porque la exigencia a nivel físico y viaje incluido va a ser bastante exigente, y bueno, todos tenemos que estar preparados, ¿verdad? Pedro, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Bien, Jotita, bien, todo bien. Bien, Saludos. Pedro, un abrazo grande a la distancia. ¿Todavía pensás que le falta un poco a este equipo de Ameliano un poco más de regularidad? Sí. Yo soy siempre, y no me canso de decir en las charlas que tenemos, o en este caso la presentación, antes de iniciar lo que sería el entrenamiento diario, de que relativamente necesitamos tener una regularidad. Primeramente, soy de pensar de que en los últimos tiempos, en partidos anteriores, no están haciendo varios goles, cosa que en nuestros equipos, primeramente trato siempre de fortalecer la parte defensiva en lo que respecta al compromiso, porque soy de pensar de que en el fútbol o en un equipo no solamente son culpables los defensores, ¿verdad? Pero soy consciente de que el desgaste que estamos teniendo, o sea que en su momento hay veces nos está costando recuperar un poquito las bastantes subidas de nuestros extremos, nuestro centro delantero, pero creo que eso con trabajo, con mostrarle normalmente siempre las cosas que podemos ir mejorando, ellos se van adaptando, ¿verdad? Después yo soy consciente de que posibilidades de goles la vamos a crear, y lo estamos haciendo, ¿verdad? Lo estamos haciendo y lo estamos trabajando para que este Deportivo Ameliano pueda hacer trabajar de manera sincronizada y que nos lleve a tener un rendimiento parejo, que por momentos se ve un equipo difícil como lo es, y bueno, saber que todos los equipos que nos enfrentan va a tener que transpirar de otra manera a función de ser meritorio de un resultado favorable. Sí, observé exactamente lo mismo, porque previo a ese partido tan importante para ustedes de Copa Sudamericana ante Olimpia,
uno veía a un Olimpia en alza, consiguiendo buenos resultados, y ustedes cayendo ante el 2 de mayo, jugando en Villaliza con un hombre de más mucho tiempo, y como que metió esa duda si Ameliano estaba en ese momento en condiciones de ganar, y la verdad que vimos un partido donde el 2-0 le ha quedado muy corto. Si ustedes marcaban 2 o 3 goles más, el marcador iba a estar bien. Sí, eso justamente estamos trabajando, que tengamos un equilibrio emocional. Yo soy de pensar de que el jugador, ante la adversidad, por más que el equipo rival te llegue a convertir, nosotros no tenemos que desesperarnos. Confiar en la capacidad que tenemos, la personalidad en especial de la gente con experiencia, y que se pueda revertir, ¿verdad? Revertir. A nosotros, por ahí cuando no está marcando goles, no desesperamos y no empezamos a dibujar lo que sería en la parte táctica, ¿verdad? Ahí es donde el rival está aprovechando. Y bueno, se refleja un resultado abultado. Por ahí no es el reflejo de un partido desarrollado, ¿verdad? Pero bueno, saber manejar esa ansiedad y bueno, tener un equilibrio. Hola Pedro, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? Y me encantó que lo hayas tocado en la última respuesta que le diste a Jotita, lo siguiente, el aspecto psicológico. Yo soy un enamorado de eso, el aspecto mental del jugador, porque de ahí pues viene toda la consecuencia en cuanto al rendimiento futbolístico, mantener el orden táctico. Primero hay que mantener el equilibrio emocional, y ese tema de acusar el gol en contra muchas veces le desequilibra a uno si no tiene esa fortaleza mental. Ahí es la cabeza donde entra a tallar fuerte, ¿no, Pedro? Sí, yo creo que esto es lo que todos necesitamos, ¿verdad? Me incluyo, ¿verdad? Yo creo que en otros tiempos uno también tenía otras perspectivas y pensaba que el fútbol era o se desarrollaba de otra manera, ¿verdad? Uno ha crecido en mi persona. Yo creo que he tenido ese equilibrio para tratar de siempre tomar esas decisiones, porque se presentan situaciones donde el cual uno debería resolver con los cambios. Y bueno, creo que uno ha crecido y bueno, en las decisiones que han tomado con respecto a la modificación, porque uno también tiene un colega que trabaja para eso, desequilibrar un resultado y bueno, tomar la decisión correcta para que podamos equilibrar o, porque no, en las tomas de decisiones poder dañar al rival. Ahora, el otro aspecto que también me gustaría enfocar contigo y saber tu línea de pensamiento sobre el particular, Pedro, es lo siguiente. Famoso, ¿verdad? Se va a diversificar la atención, va a haber una mayor exigencia, competencia acá, competencia en el plano internacional, por decir, el famoso domingo, miércoles, domingo, 3 veces a la semana. Y hay que jugar, hay que recuperarse, hay que descansar, hay que alimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una conducta absolutamente profesional, porque si no, no hay cuerpo que aguante y no hay mente que aguante. Esa rotación va a ser fundamental, racional y razonable, Pedro. Hace 15 días los hablamos con el plantel, porque una doble competencia conlleva una exigencia física, incluyendo viajes. Sabemos que volvemos al punto importante, que es el equilibrio emocional. Ante la adversidad y también ganando, ¿verdad? Yo creo que no solamente hay que tener un equilibrio cuando uno va perdiendo, sino saber de que los partidos son cada 3 días, no por ganar uno se tiene que relajar. La exigencia siempre va a ser nosotros para con ellos, de una manera que ellos puedan afrontar ese tipo de situaciones y saber sobrellevar la doble competencia. Pedro, gran abrazo, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, señores. Adiós. Pedro Sarabia, el técnico del Sportivo Ameliano. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti.
Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles escribiendo al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga con Comesipar para todo público. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Ahora soy beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios, compra online del Draft Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Bien, son las 13:25. Hoy está de aniversario un club modelo, ¿verdad? Un club proyectista y de proyectos permanentes, ¿verdad? Para seguir creciendo. Hoy está de aniversario del Club Sol de América, 115 aniversario del conjunto danzarín. Está con nosotros su presidente, el señor Raúl González. Presidente, bienvenido a Deporte Total, le recibe el Tano. Muchas felicidades, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Tano, para Benicio, para Josita. Un placer saludarlos. Bueno, primer aniversario bajo su presidencia, presidente. ¿Qué se siente? Y se siente una responsabilidad grande, porque no es lo mismo ser parte de la directiva que ser la cabeza. Y eso es lo que hoy estoy sintiendo hoy, ¿verdad? Pero no solamente por el día de hoy, sino que por lo que venimos haciendo en el campeonato, por todas las cosas. ¿Y cómo lo toma el club este aniversario número 115, presidente? Lo toma una situación socialmente hablando bien, trabajando para mejorar la parte social del club con muchos eventos que tenemos pensado hacerlo. Y en la parte futbolística nos toca, en un momento volvimos de la división intermedia, estamos peleando poder colocarnos en un sitio mejor en la tabla. Y bueno, estamos en eso, tenemos todas las ganas puestas en ambos sectores de que te hablé, ¿verdad? Y queremos hacer bien las cosas. Ahora, futbolísticamente sí está faltando esa puntada final, ¿verdad? Porque el equipo no juega mal, presidente, pero en esos metros finales frente al arco contrario donde generalmente aparecen las fallas. Así mismo, falta la puntada final. Creíamos que ya salíamos de esta racha de empates y con 2 victorias que tuvimos, pero de vuelta volvimos a tropezar en el último partido y nos tocó
mucho porque vimos, sobre todo en el primer tiempo, un equipo muy apático, muy dormido. Presidente, Jotita lo saluda, ¿cómo está? La Jotita, bien. Me alegro, presidente. ¿Y la sede social cómo anda? Esa preciosa sede social que tienen. Me tocó ver una imagen de la gente formando fila para ingresar a la nueva olla y de atrás se veía un club social que la verdad me parece a mí el mejor que puede tener un club de primera división, sin lugar a dudas. Canchas de fútbol bien iluminadas, de tenis, tienen un polideportivo hermoso. ¿Cómo anda esa preciosa sede social, presidente? Sí, bien cuidado, está bien arreglado el club, como hace un tiempo lo estamos manteniendo, esperando que los socios vayan a disfrutar. Lastimosamente tuvimos esta pandemia, verdad, que nos afectó a todos, y bueno, estamos comenzando otra vez a retomar esas actividades fuertes en la sede social, ¿verdad? Pensamos este año que vuelva el fútbol amateur de nuevo, que vuelvan las fiestas. Vamos a ver, hay muchas ideas, ojalá que podamos realizarlas todas. ¿Cuántos socios al día tiene Sol de América hoy en día, presidente? Y hoy en día debe estar por los 3.000, 3.500 socios por ahí. 3.000, 3.500 socios. Muy bueno. No tengo el número exacto porque estamos cambiando nuestro sistema informático y yo creo que cuando se termine de implementar ese vamos a tener cifras más exactas. ¿Qué tal, presidente? Un gusto saludarte, muchas felicidades por este nuevo nomástico del Club Sol de América. Hola, Benicio, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, y vamos un poquitito a lo que significa la expectativa del hincha solense, la familia solense, con respecto a la suerte del equipo, apertura, clausura. O sea, hay una temporada bastante compleja, bastante difícil en lo que concierne a la suerte deportiva, repito, del equipo. ¿Por qué? Porque me da la sensación que este año más que nunca hay una paridad, hay un equilibrio de fuerza increíble, incluso de esos equipos de presupuesto bajo y de plantel corto, ¿no? Sí, así mismo es. Hay una paridad en los equipos que estamos peleando por el otro campeonato, como se suele decir. Y bueno, por eso un poco también nuestra preocupación, sobre todo en el último partido le vimos muy apático al equipo, sobre todo en el primer tiempo, y bueno, eso nos llevó a juntarnos un poco con los jugadores, hablar con ellos, decirles lo que nosotros pensamos, y está en campo de ellos. Como yo siempre digo, los jugadores son los que entran a jugar y ellos son los que tienen que ponerse las pilas. Ellos saben de nuestra preocupación, yo creo que ellos entienden la situación también, y bueno, tenemos la promesa de ellos de que van a levantar cabeza. Presidente, de vuelta, muchas felicidades y muchas gracias por el tiempo. Al contrario, gracias a usted, y permitirme enviar saludos a todos los solenses de la República de Paraguay. Gracias, muy amable. El señor Raúl González, presidente del Sol de América, quien el día hoy está de aniversario, 115 años de fundación para el conjunto solense. Robert, a la vuelta, ya está el pendejo y compartimos con los oyentes. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios
y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @iderromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Instituto Desarrollo. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. El pozo inicial es de 2 millones de guaraníes y sortea el domingo 24 de marzo a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Volvió Mandibulín, será. Mandibulín. Qué buena presentación. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cuándo votando, profe Benicio Fotita? Andamos ahí. Sí. Saludos para Wilson. ¿Qué anda haciendo Wilson? ¿Está recuperando? Willy se le contagió lo de Wilson. Ya no le envió luego por mensaje, le apuró. Bueno, arrancamos con los audios. Estuviste en la sesión de fotos, Tano. ¿Qué es lo que significa estas cosas en horario de programa? Sesión de fotos. ¿Ay? ¿Qué es esto? Y vos también que te prestás, Mike, para estas cosas. Uno es para la gota y otro para la foto. Y nosotros acá con Jotita repartiéndonos el resto del programa. Para mí que el tema de la gota es todo hola. Salió para sacarse fotos. Remando un dulce de leche. Algún fato tiene por ahí. ¿Qué? Por algo lo trajo saco hoy. Bueno. Comenzamos con los audios 0986-780-780. No, profe. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Bien. El programa y nada. Espectacular será. Ariel Guardia, como siempre, gente. A enviar la foto. Tano, una consulta. ¿Qué canal va a transmitir el partido amistoso Paraguay-Rusia? No entendí, muy bajo. ¿Qué preguntó? Escuchamos, ¿verdad? Tano, una consulta. ¿Qué canal va a transmitir el partido amistoso Paraguay-Rusia? Y los que transmite tienen el derecho, ¿no? Supongo. Y Tío generalmente transmite los partidos, pero yo no vi todavía promo, ¿verdad? Pero me imagino que será Tío Sport. Tío Sport o la Gen. Bueno, Gem va a transmitir el partido. Otro audio. Como todo es relativo en la vida, la felicidad tampoco es absoluta. Es un conjunto de cosas físicas,
mentales, espirituales, que cada persona disfruta de diferentes formas en la vida. Gracias. Benicio Ramón. Filosofía y respetar, hermano. ¿Y quién dice lo contrario? No, pues pusiste una cara, hermano. Una cara de circunstancia, no, pues ¿De tu línea, profe? Sí, no, mi línea, lo respeto la reflexión pensador, del oyente. Pensador constante. Sí. Benicio Ramón Martínez, eres como batileña de antes, Luis Enrique. Bye. El bota de veras hace la plata sobre y vean de ella pute oye gana ahí. Eres como batileña gana de antes de ir. Otro audio. No, así no. No, nada. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los integrantes de la mesa. Excelente el programa, pero por lejos. Ídolo Benicio. ¿Qué tal, señores? Vos sabés que cansa ya eso escucharle al vocero Libertad hablando de club modelo, y todos sabemos cómo se mantiene Libertad. Ya poina, club modelo, vocero Libertad, editores. ¿Qué tal al gran maestro Benicio Martínez? Jotita, ¿qué tal Tano? Muy bien. Che, Jotita, recién le escuché hablar al presidente de Sudamérica, que caigüe se le escucha, será en tono cansino, será. ¿Le parece a Benicio levantándose a las 8 de la mañana un lunes? ¿Por qué me tiene que graficar de esa manera? ¿Quién sabe él cómo yo me levanto los lunes a las 8? No, pelle. Primero, luego, no me levanto a las 8. Solamente porque no llegás, pues entonces él se imagina de que... Le corrijo nomás. Primero, y si es lunes, no me levanto a las 8. Se levanta a las 10. Exactamente. Audio. Va, Benicio, no andes nervioso, ¿oíste? Le calla. Sé nervioso porque sé nervioso. Sé tranquilo porque sé tranquilo. Tano, ¿qué partido hoy, Tano? Ya no me fijé eso. ¿Qué partido hoy? ¿Quién juega hoy, Tano? ¿Partido de qué? No tenemos partido, por lo menos campeonato. No le vaya a responder si está ironizando, Tano. No, fecha puede FIFA. ser fecha FIFA amistoso, pues. Hay partido de fecha FIFA. ¿Viste cómo vos sos mal pensado? No. ¿Viste? Inglaterra no leyó el diario hoy, Benicio. No, es que no leyó el diario. Pero le voy a pasar, pero hay muchos partidos realmente, pero le voy a pasar lo más interesante, ¿verdad? Porque Noruega, República Checa no le voy a pasar. Y fíjate, ¿qué no importa a nosotros? Juega Países Bajos contra mis compañeros, Escocia. Ni importa. Turquía contra Hungría a las 5:30. España, Colombia. Menos partido. España. 5:30. Lindo partido. La selección de Manolo. Argelia ante Bolivia. Argentina va a jugar con El Salvador esta noche. ¿Esa es tu selección preferida, Jotita? ¿O del Tano? A mí no me meta con Argelia. ¿Y Argelia? Ay, bueno, pues sos sí, simpático. Dulce de leche. Bueno, Argentina contra El Salvador a las 21 y Perú contra Nicaragua 22:30. La cartelera de partido para hoy. Interesante. Y Albania contra Chile. 16:45. Albania hay varios partidos, hay buenas propuestas. Sí. Escuchamos audio. Uno en contra de Benicio. Creo que fue ayer, la entrevista con Ditore, ahora con el presidente de Libertad. La última de mi parte. 1 minuto 47 segundos. La pregunta. La respuesta de Ditore. 27 segundos. No podés, ni Benicio, con tu perorata, por Dios. Ubicação, cara, ubicação. Meu Deus do céu. Ser realista y ser más práctico, por Dios. Te están empezando a cronometrar tus preguntas. Cuidado. Ancha, hermano. Estoy de acuerdo, pero a reglas claras y pareja. Vamos a cronometrar también el contexto cuando plantean ustedes un escenario y después viene la pregunta. Nosotros ni si juntamos las 3 preguntas nuestras no va a superar la tuya. No. Ni una posibilidad. No, vamos a cronometrar. Es más, yo diría algo. Desde que yo comparto esta mesa con Benicio, ni si junto todas mis preguntas alcanza una de él. Hasta ahora. Cuidado, profe, tu legión se está alejando. A mí lo que... Se está avivando la gente. Se está avivando. Lo que dice Jotita, ¿sabes qué?
O sea, que es espalda ancha. Entre que graficamos el concepto, entre que el reto ya. Mete, demasiado palabras raras lo mete, pues. Ahí está. Audio. Qué ignorante sos, Benicio. Que no te importen los partidos internacionales. Demuestra tu ignorancia total. Te están revelando. Cuidado. Estás perdiendo hoy. ¿Vos te parece? ¿Cómo era? ¿Escocia con quién? Albania eso. Escocia eso. ¿Qué piensan? No sé. ¿Cómo le dijiste al presidente? En vez de decirle feliz aniversario, presidente, ¿cómo le dijiste? Feliz... Onomástico. Dios mío. Busca en Google, hermano. Entre que pensó onomástico, ya se fue, un minuto se fue la Vos estás pregunta. conmigo, Gustavito. 25 años antes de Cristo. Por aniversario nomás. De última cumpleaños le puedo decir también. Onomástico, hermano. Audio. Pero usted pues, siempre es lo mismo. No quieren ser diferente ustedes. Tita, lejos el mejor periodista, lejos, para resumir, para opinar, para estudiar, para dibujar, lejos, amigo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Ore cuera y mande buena Benicio de Galeteande. Nosotros que somos tus seguidores, nos estamos rebelando contra tuya. Ya pide cuarucaérico. ¿Por qué, ya pide ahí, ¿Por qué, hermano, esa reacción? Yo creo que él está eligiendo los mensajes. Sí. Me parece que hay selección de mensajes acá. Estás usando, Benicio. Lo primero es que no está pagando, y nada por lo que veo. No estás pagando. Estoy atrasadito. Se acabó el rubro. Se cambió la generación, profe. Se viene la legión del pendejo. Audio. Espalda ancha, firme con el profe hasta el final. ¿Viste? Este es lo mío. Estos son los votos duros, hermano. Cuidado. Con plata o sin plata igual. Lo único que le digo a este oyente es que la espalda ancha va a poner contra el paredón y ahí lo van a fusilar. Hemos salido de nuestros cuarteles. Sí, señor. La legión del profe hoy día, aguacero, ya Tranquilo, pendejo. Profe, mejor levantar tus legiones por la salud del programa. Sí, me gustó esa. Pone un poquito, Raúl Willy. Hemos salido de nuestros cuarteles. Ahí está. Tranquilo, hermano. Profesor Girafal. Girafales, te digo. Este pendejo, vos estás seleccionando. No, imposible hacer eso, profe. Otro audio. La nueva hornada. Ya no más, por favor, profe Benicio. Sabemos que sos culto, sabemos. ¿Cómo te están Saludos a la mesa, profe. Saludos. Qué lindo, está poniendo este tema. Le gusta a usted, era. Duro y parejo. Ese que le alabó a Jotita. Es cambuna, la de Jotita, de Yamiro. De bárbaro. Qué feo. Una cosa. El celo entre hombres es lo peor que hay. Pero hay Jotita para todo. Pero aguantá, Jotita. Hay Jotita para todo. Tranquilo. Hay Jotita para todo. Sensible. Hay Jotita para todo. Cuando me dan. Y vos aguantá nada también. Aguanto. Hay Jotita para todo, nomás digo. Bueno. Audio. Aguante el profe Benicio. Mápico Ojechacetan de Perú versus Nicaragua. Mi afuera se hace Dios. El profe. Hola. Benicio, aborigen de corazón, cerrita por conveniencia y liberteño por tironza. No. Qué bárbaro. La verdad que le queda muy bien, porque la pasada se fue a la dirección a serrucharnos. La verdad que sí. 780, ¿cómo están? Benicio, se te crecieron los enanos, hermano. Entrar con una plancha o hacer algo tenés que hacer. Sí, algo. ¿Cómo un tipo de trayectoria como vos van a encararte así? Que sigan tus éxitos, Benicio. Un abrazo. Gracias. Voy a levantar mis legiones, punto, ya está. Manifestación acá frente a la radio. FF, ¿qué quiere decir eso? Fije fecha. Voy a fijar la fecha, mi legión acá enfrente. Si intenta hacer una plancha, se rompe todito el posterior. La oposición de este país tiene más gente que vos, Benicio. Estamos contigo, profesor, tranquilo. Ahí está. Esa levantación Ya de legiones. fusilata y no ves pendejo nunca. No me dan a tiro que acá. Hemos salido de nuestros cuarteles. Profe, vos tenés que dar la orden nomás, profe, y ahí va a estar tu legión. Ahí está. Vos, profe, ordená firme ahí, profe. En serio te digo, trae una manifestación acá, a la una por ahí, 1:30. Claro, la gente no trabaja luego. ¿Qué le vas a dar de comer la gente a esa hora? La gente no trabaja.
Después de almorzar, en todo caso, que vengan. No, porque vos no trabajes no quiere decir que la gente no trabaje. Van a hacer el sacrificio de no comer ese día. No van a hacer. Claro. Mentira. Permítame la mesa responderle a ese señor que recién Grore y no se dice. No. Una nada. Sé escuchar nomás. Tengo mejor oído que ustedes, maestro. Otro audio. Mandibulín, a obvio se te tiene que tratar mal para que ponga los audios. De cuando Mandy trataba, ya es mejor para vos. Aguante Benicio, carajo. Profe, de acá Pire y Charovera están hablando de Legión, bebé, primera fila, bebé. Déjeme entrar a la hora. Ahí está. ¿Viste? Legiones se levantaron, los votos duros. Pendejo 10, Benicio 5, así están los audios. Y ese fue el mismo que mandó hace rato por la voz, así que ya no cuenta. Y te ayudo otra vez, profe. Otro audio. Manolito. Che, Mandibulín, una consulta. Tranquilo. Vos que no sabés mover la oreja. No, entonces no para sé. salir volando. Fuerza, Benicio. Ahí estuvo fuerte. Ese es muy agresivo. Dijo todo, profe, lo que le enviaste. Profe, ponete un poco más duro ahí. Sí, porque la muñeca rota de pendejo está muy alzadito. ¿Cierto? Otro audio. Robert, ya estamos. Bien, Robert. Pero no sean tan egocéntrico, Benicio Martínez. Vos no sos la última Coca-Cola del desierto. La gente que llama, por favor. Voy a cortar, ¿por qué cortaste? No, porque pasá nomás ya eso. Ese es Agustín. No. Hay gente que le puede gustar esos partidos. ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Qué le importa esos partidos? ¿Qué puta hipojí? Este señor se autoritario también. ¿Qué pucha? El otro día no sabía que sí, que no le gusta, que por qué no le recibimos con música paraguaya Manolo, no sé qué. Sí. Dios mío, vamos a tranquilizarnos y vamos a hacer las cosas más objetivas y menos perorata. Totalmente de acuerdo con usted, señor. Tiene toda la razón. Otro audio. Benicio, como dice Recanate, más cortito, más acotado, muy amplia tu pregunta, hermano, muy amplia. Vos seleccionás los mensajes, vos Mandibulín. Creo que ya llegó a 15 la cantidad de votos. Profe, estamos contigo. Ahí está. Firme como tu rulo. Ahí está. Sí, ya profe, debe de ir pensador. Y los pensadores no se equivocan. Los sabios sí se puede equivocar. Y por eso, amigo, con un metro de altura, mitad de su y quiere. ¿Qué tal, Mandy? Qué bonita vecindad, es la vecindad de Mandy. Profe Benicio, todo contigo. Y a ese que llama que habla con papa en la boca, será, le encuentro por la calle a caballo, pelea, cuesta como petita ciudad. Toda la legión con el profe siempre. Ahí está, este es el voto duro de los míos. En vez de decir no a la violencia, ¿verdad? Fuerza, muchachos. Y después cuando pasa un discurso ahí. Alguien dijo alguna vez, tuerca. Hay que apretar. Audio. Mandibulín. Saluda a la gente de postproducción ahí, a full están trabajando. A full. Otro audio. Aguante el profesor Benicio Martínez, carajo. Tu legión te sigue donde vos quieras. Este ya es muy, muy rebuscado. Muy ficticio ya. Este te costó más caro, profe. Hay de todo. Dejale que se exprese, hermano. ¿A quién le pediste? Le costó más caro este seguro. Otro audio. Ese que se saque la papa de su boca, ese que habló recién, será. O que tu bola de pelo, ahora que qué va, o sea, bloquean vainas, aguante, profe Benicio. Fuerza, claro que sí, espalda ancha. De pendejo, a mí nadie se lesiona realmente, así como dijo el profesor. De Orego y Cuase, ahí existe por ahí Guaraní va ahora doña presentar Chiqui Arce. Dale al pendejo, por favor, yo soy oyente muy fiel de ustedes ese dato. Dale, pa. No, acá no seleccionamos. A ver, pues, abajo uso otro audio. Todavía no hay hora de presentación de Arce por ahí, si no escuchaste el arranque del programa. Les saludo respetuosamente a los señores de la mesa. ¿Alguna vez
querían, si es que se puede, ¿verdad?, cuestionar un poco a los formadores de los jugadores de la inferior especialmente, ¿verdad? Veo cada central maleta que hay en nuestro fútbol. Veo los goles, resumen de los goles, y la mayoría de los goles se produce a consecuencia de las displicencias o malos jugadores que tenemos, especialmente de los centrales. Sobre el punto, algo de razón tiene, ¿verdad? Mucha. Porque lo que no deja ser un detalle menor esto, ¿verdad? No solamente de los centrales, de todo. De todo. A mí, de hecho, me preocupa más si es que se llega a dar lo de la nueva regla del offside. Eso va a perjudicar mucho más a los centrales, en especial a los centrales que son lentos. Nosotros no podemos hablar de ellos porque no vemos el trabajo, ¿verdad? O sea, es muy muy difícil. Lo que sí podemos hablar del producto terminado, ¿verdad? Claro, eso fue lo que tenemos que hablar. Y bueno, pero en primera, ¿por cuántos entrenadores ha pasado el jugador que llega a primera división, verdad? Puede ser un problema técnico, puede ser un problema táctico. O un problema de aprendizaje. Un problema de concentración. Claro. Y lo que dijo Subeldía en su momento, ¿verdad? Una chispa para poder entender, ¿verdad?, muchas situaciones. Claro. Además, el tema siempre es más complejo, el trabajo de ellos. ¿Por qué? Porque es a dúo, ¿verdad? Entonces, la sincronización de movimiento, la coordinación de movimiento resulta fundamental. Ahí estoy equivocado, ¿verdad? O sea, que no estoy de acuerdo contigo, profe. No, es a dúo ese trabajo ahí. ¿Por qué? ¿De qué? Porque no, en la línea de fondo. ¿En las parejas? Sí. Claro que hay movimientos a dúo. Pero ahí no se trabaja solo a dúo. Estamos hablando de la zona nomás, claro, por supuesto no. Ahí depende después el lateral, el volante interno, ya ahí sabemos, digo. Claro, eso ya es posterior. Pero eso es posterior. Claro. Vamos a la zona puntual del centro de la saga. Después nomás te voy a dar clase cuando termine el programa. No, pues tiene mucho que ver. Claro. No, es a dúo, porque, a ver, si vos sos mi pareja de zagueros centrales, yo salgo, te y espero. Yo te pego el grito a vos y te digo, salí, y vos te quedás. ¿Y yo me quedo también? Vos tenés que saber, nosotros con el entendimiento ya sabemos en qué situaciones vos tenés que salir y yo salgo contigo, o en qué oportunidades vos salís, yo me quedo y te curo, en qué momento tenemos que achicar, en qué momento tenemos que retroceder, todo eso. En el perfil también el zaguero central actualmente es muy cuadrado. Después están los detalles, el salto, por ejemplo, ¿verdad? Los centrales. Antes dice que se entrenaba con los pomelos, ¿verdad? Ponían las plantas pomelo. Hoy el factor tiempo muchas veces es clave y se dejan pasar esos aprendizajes anteriores y nos cuesta cabecear a mucha gente. ¿Sabes por qué se deja pasar? Porque ya no hay tiempo para enseñar. Eso pues es el tema. Con esa excusa que se dejen de orientar, de enseñar ciertas cosas, después a la larga nos perjudica, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque el técnico de primera división no tiene tiempo para enseñar. Tiene que ganar los partidos. El de primera ya tiene que recibir un jugador hecho. Claro. Sí. Corregir algunas cosas, pero hecho. Uno último. Y apoyo total al profe. No sé ni por qué, pero le apoyo. El llamador, seguro. Ni sé por qué le apoyo. Digo, cobra. Ese es el nivel de apoyo que hay. El tema fabuloso de Luis Miguel. El incondicional. Sobre. A sobrazos limpios. Esta es la calidad de sus legiones. Nos vamos. Hasta esta tarde con el extra 19 horas. ¿Hasta esta tarde? Sí, como siempre, hermano. Bueno, perfecto, hasta las 19. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.